¿Qué tal, señores? Buenas noches, bienvenidos una semana más al Correo de Andalucía Televisión, a este espacio para el análisis de la actualidad y el debate que llamamos Lo Hablamos. Arrancamos en este miércoles 25 de octubre y lo hacemos trasladándonos hasta la provincia. Los vecinos de la barriada Guadalquivir de Coria del Río han alzado la voz de alarma estos días por unos malos olores que dicen que les afectan desde hace 3 años. Les está provocando alguna serie de consecuencias para la salud, como por ejemplo vómitos, irritaciones de garganta, entre otros. La Junta reconoce el problema, pero dice que estos vertidos no les afectan a la salud a los vecinos, pero el Ayuntamiento de Coria del Río parece no estar muy conforme con esta versión y ha encargado un nuevo informe a la Universidad de Sevilla para esclarecer el por qué sus vecinos están pasando este mal trago. Y en clave municipal, la semana nos sigue encaminando al futuro de las ordenanzas fiscales. El martes de la semana que viene, el 31 de octubre, se va a celebrar el pleno en el Ayuntamiento de Sevilla. Este martes, en la Comisión de Hacienda, el alcalde Juan Espada retiraba 6 de las subidas de tasas previstas, por ejemplo, la del cementerio o la de la basura. Los partidos de izquierda dicen que esto es un ataque a la democracia porque no se permite debatir sus enmiendas, y el PP y Ciudadanos se pelean para ver de quién es la victoria política de esta retirada. Sí parece claro que saldrá adelante la bajada del 3% del IBI con el voto a favor del PSOE, de Ciudadanos, y la abstención del Partido Popular, que es lo que parece más probable a estas alturas. Y ojo al informe que hemos conocido por parte de Envisesa sobre la situación de la vivienda en Sevilla. Dice el delegado Antonio Muñoz que el 85% de los apartamentos turísticos de Sevilla son alegales. Para que se hagan una idea, de los 10.000 que hay en toda la ciudad, solo 1.500 cumplen con la normativa. Además, hay 46.000 viviendas vacías, 25.000 pisos que necesitan una rehabilitación urgente y 63.000 viviendas que requieren mejoras de accesibilidad. Con todo esto, el Ayuntamiento elaborará un informe y saldrán las medidas a llevar a cabo en los próximos años. Y hablándoles de informe, hemos conocido hoy, lo adelantaba la cadena SER, uno de la Consejería de Fomento, que recomienda que no ve viable la conexión ferroviaria entre La Cartuja y el metro en Blas Infante. Dicen que, entre otras cosas, porque tiene muy poca demanda. En clave andaluza, ya que les hablamos de la Consejería de Fomento, hay pleno en el Parlamento, se tienen que votar y aprobar los presupuestos, que no tienen mucha historia, porque Ciudadanos y el PSOE han pactado que salgan adelante. Veremos a ver cómo responden el resto de grupos. Unos presupuestos marcados por esa casi retirada del impuesto de sucesiones, solo lo van a pagar aquellos que hereden más de 1 millón de euros, y por otra serie de inversiones en materia social, sanidad, educación, copan la mayoría de las inversiones. Y por último, en clave nacional, no nos olvidábamos de Cataluña. Como cada semana, esta ha sido la semana de la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución por el pacto del PP, el PSOE y Ciudadanos. El Senado anoche ofrecía un cara a cara entre Puigdemont y el gobierno de Rajoy para intentar solucionar el conflicto. Veremos a ver qué pasa y si hay o no elecciones en Cataluña. Ni Puigdemont, ni su gobierno, ni la CUP parecen tenerlo claro, y el PSOE dice que si Puigdemont aceptara al final, el PP debería de retirar el artículo 155 y su aplicación, lo que no para en la salida de las empresas de Cataluña y la economía como principal afectado de este ataque democrático que dura ya más de 2 semanas. Y en el último bloque del programa vamos a estar con la problemática del anticonceptivo Essure. Me voy al alergólogo, me hace la prueba de los metales y me dan la alergia al níquel y molibdeno en nivel 4. Y me dice, lo que tú tienes es veneno en el cuerpo. Pido cita con mi médico de cabecera, me manda al ginecólogo y el ginecólogo me dice que soy un poco la otra loca del Essure. Nunca más he tenido una infección. Yo había perdido pelo, tenía una calva aquí y mi pelo empezaba a nacer. Tengo otra vida, soy otra mujer. Van a estar con nosotros nuestros compañeros Horacio Raya y Alba Poveda, que han trabajado este tema, que nos traerán también la voz de las afectadas. En la tertulia, todos estos temas con Diego Manuel Díaz, Rocío Belis y Álvaro García, pero antes es el momento de la entrevista. Hoy en el Cara a Cara, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.
Antonio Sanz es sinónimo de político nato. El actual delegado del gobierno en Andalucía comenzó en la política muy joven, pues con solo 15 primaveras ingresa en las nuevas generaciones del PP en Jerez, la localidad que le vio nacer en 1968 y donde se crió. Por cierto, que hace tan solo 21 días cumplió 49 años. Este hijo de profesor debutó con tan solo 26 en el Parlamento andaluz. Es el lugar temido por la mayor de sus 3 hijos porque un hombre malo se metía con su padre. Un año antes, Sanz ya era secretario de organización del PP en Andalucía, donde siempre ha contado con el respaldo de los notables del partido. Antonio Sanz también es sinónimo de incansable. ¿Se imagina amanecer en Sevilla, comer en Algeciras y dormir en Almería? Pues este puede ser el itinerario de un día cualquiera de nuestro invitado de hoy. Los que le conocen saben que no es fácil seguir el ritmo de un hombre que vive pegado al móvil y ahora también al tanto de las redes sociales. Es un radioaficionado empedernido, una afición que comparte con otra, la de perderse por Ubrique, el pueblo de su madre, o por cualquier rincón de la costa gaditana. No obstante, cuando el tiempo apremia y la política aprieta, Sanz no tiene problemas en buscar una breve desconexión con un par de riquísimos huevos fritos, unas galletas de chocolate o, como buen jerezano, con un tradicional tocino de cielo. Esta noche, Sanz nos acompaña para analizar la actualidad andaluza, las inversiones estatales de nuestra región o la seguridad de nuestra tierra, entre otros muchos temas. Hoy, en Lo Hablamos, el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Bueno, pues ese es nuestro invitado de esta noche, Antonio Sanz, el delegado del Gobierno en Andalucía, que ya está aquí con nosotros. Delegado, buenas noches. Buenas noches, yo creo que ese era... Bueno. Porque hoy estamos un poquito más recortados. Bueno, le ha agradado el perfil que ha preparado nuestra compañera, Sí. Dice que lo conoce bien y ha atinado en cosas muy personales. Se nota que ha entrado en las interioridades de conocerme muy bien, sí, no me cabe ninguna duda. Eso de los tocinos de cielo de mi tierra, sin duda, y los huevos fritos, hay una cosa muy buena de esto de moverte por Andalucía, que conoces unas ventas fabulosas, se come en Andalucía muy bien, se desayuna estupendamente, para eso tenemos nuestro aceite y bueno, nuestros productos. Que no es mal plan. Bueno, delegado, esta noche vamos a intentar hablar con usted de muchos asuntos de actualidad. Preparando la entrevista nos hemos dado cuenta que en vez de 40 minutos podíamos haber estado, si usted quiere, hasta mañana, porque claro, hay muchos asuntos que ponerle encima de la mesa. No me distraigo más y empezamos por el principio. Si le parece, por un tema de actualidad, este viernes hay convocada una manifestación de algunos cuerpos policiales para pedir una vieja reclamación, que es la equiparación salarial, una convocatoria en la subdelegación del Gobierno. Su opinión, ¿no? Quería saber al respecto de esta vieja reclamación, que parece que ahora exigen con más ahínco esa equiparación salarial entre todos los cuerpos. Bueno, no cabe duda que todo lo que sea apoyar a los cuerpos y fuerzas del Estado cuenta con el apoyo de un gobierno como el de Mariano Rajoy y desde luego de quienes acostumbramos a convivir muchas horas del día trabajando con Policía Nacional, con Guardia Civil, y tenemos que reconocer que es un orgullo y una suerte para este país que tengamos de los mejores cuerpos policiales que hay en el mundo, los más preparados, una enorme experiencia y que nos transmiten seguridad, confianza. Todo eso debe conllevar siempre el respaldo por parte de la sociedad, que la tiene. Estamos ante una de las instituciones más queridas por parte de los ciudadanos. Acaba de salir un informe, por cierto, que sitúa de nuevo a la Policía y a la Guardia Civil al frente de las instituciones queridas, junto a nuestra corona. Y, por tanto, el Gobierno es sensible y consciente de que tenemos que ir dando pasos. Hemos vivido una etapa de crisis económica que ha afectado a todo el mundo. Primero teníamos un problema de reposición de aquellas personas que se jubilaban. Hemos avanzado muchísimo en los últimos años, darse cuenta que se hacían tasas de reposición que no llegaba a los 200 en toda España. Hoy, con el esfuerzo que se está haciendo, ya estamos teniendo tasas de reposición que superan los 5.000. El primer paso era incrementar el número de efectivos. Ahora, el siguiente paso es mejorar las retribuciones y las condiciones laborales de nuestros policías, de nuestra Guardia Civil. Y precisamente en estas últimas horas hemos tenido conocimiento de un acuerdo parlamentario que, a través del Congreso de los Diputados, ha aprobado una iniciativa política del Grupo Popular, de Ciudadanos y el Partido Socialista, donde sumamos esfuerzos hacia un camino que todos deseamos y queremos, y que se puede iniciar
y así se ha comprometido por parte de esa iniciativa parlamentaria que respalda al Gobierno, lógicamente, porque la presenta el PP, en torno a que los presupuestos del 2018, es decir, los próximos presupuestos sean el origen de lo que ya esperemos sea una evolución muy favorable hacia un acercamiento que nos conlleve en un periodo próximo a la equiparación salarial entre el conjunto de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y estamos hablando de policías autonómicas y estamos hablando, lógicamente, de diferencias salariales que son importantes, que nadie desea, que no vamos a buscar responsables, porque eso lleva muchísimos años ya así, pero que el Grupo Popular, en este caso con el respaldo de Ciudadanos y el Partido Socialista, y el Gobierno, asumen el compromiso de iniciar los trámites para que los presupuestos del 2018 sea un giro importante que evolucione de manera muy favorable hacia ese camino. Bueno, no es la única reclamación que tienen pendiente, son muchas las que llegan, pero en este asunto de la seguridad, aparte de esta equiparación, es verdad que muchos alcaldes le han venido reclamando al Gobierno la falta de efectivos por esa tasa de reposición cero de la que usted ya ha deslizado algo y que, entre otras cosas, hacía que aquí en Sevilla, por ejemplificar el asunto, el alcalde haya dicho en numerosas ocasiones que nos faltan mínimo 300 policías. Él dice que el Ayuntamiento de Sevilla tiene dinero, pero que el Estado no le permite invertirlo. Después de lo que le he escuchado, imagino que 2018 puede ser un año positivo en cuanto a que esas plazas pendientes las pueda convocar el Ayuntamiento de Sevilla y otros ayuntamientos. ¿Se va a relajar en cierto modo esa tasa? Bueno, tenemos una suerte, tenemos un ministro de Interior que conoce muy bien esta tierra, que conoce muy bien Sevilla, que es muy sensible a las demandas de los cuerpos policiales y que también conoce muy bien lo que es y significa las policías locales de los ayuntamientos. Y eso ha conllevado que, además de lo que ya impulsa el ministro de Interior en torno a la futura equiparación salarial, en torno a las ofertas públicas de empleo con incrementos tan importantes, pues ahora asumimos unas conversaciones que hay, un diálogo abierto con la Federación Española de Municipios y Provincias en torno también al compromiso de abrir oferta de empleo a las policías locales. Ya en este presupuesto anterior, en el presupuesto, perdón, el vigente, digo anterior porque ya se pretende aprobar el del año que viene, ¿no? Se aprobaron 1000 plazas de policías locales para la cobertura de ampliación de plantillas por parte de los ayuntamientos. El objetivo ahora es todavía superior. Se está dialogando, no se han aprobado los presupuestos, pero sí, yo estoy convencido que va a ser una gran oportunidad para... igual que, fíjese, hemos pasado de tasa de reposición, que no se cubría ninguna, prácticamente en Policía Nacional y en Guardia Civil, ya superamos más del 100% de esa tasa de reposición. Por tanto, ya estamos creando más de la que se retira por jubilación y en caso de policía local creo que vamos a estar en índices también muy importantes, elevados, garantizando un cumplimiento de un objetivo, que en los próximos años esas ofertas de empleo público doten a las policías locales de más plantillas. El objetivo de coordinación, de efectivos, la colaboración entre cuerpos policiales, que en Sevilla se da de manera muy constante, yo creo que es un paso importante el que se está dando, de controles conjuntos, de servicios conjuntos y de coordinación que hacemos a través de una mesa técnica que prácticamente de carácter semanal analiza los servicios y las acciones que tenemos que acometer y que define estrategias coordinadas de acción entre cuerpos policiales, entre Policía Nacional, en el caso de Sevilla Capital, y la Policía Local. Y yo creo que eso es un paso gigante que, si lo unimos al incremento de plantillas que también se pueda dar en la Policía Local, será efectivo. Por lo tanto, no es solo una reclamación del alcalde, es una reclamación que asumen todos los ayuntamientos, y además esto no es una cuestión de color político, es que sea alcalde, y Juan Ignacio Zoido lo ha sido, sabe. No salen las cuentas de sabe que salen las cuentas de policía. Lo que tenemos es que lógicamente, una vez que estamos superando la crisis, y eso es evidente, ya tomar medidas, y el 2018 estoy convencido que también va a ser un año en el cual se alcanza un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias también para dar nueva cobertura a plantillas, a oferta de empleo público importante en relación con las policías locales. Habla usted de esa coordinación entre la delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Sevilla en cuanto a materia de seguridad. Yo recuerdo el día que presentaron el plan, pocos días tras que ocurrieran los atentados en Cataluña. Entonces decían ustedes que los sevillanos tenían que empezar a acostumbrarse a que este nivel 4 de alerta terrorista reforzado iba a hacer que sus calles hubiera medidas de seguridad. Siguen estando. ¿Hasta cuándo vamos a tener estas medidas? ¿Es algo permanente o tendrá fecha de caducidad este nivel? Bueno, precisamente el cambio que se produce a raíz del atentado de Barcelona conlleva no la elevación del nivel, pero sí el reforzamiento de lo que representaba hasta ahora el nivel 4 de alerta. El nivel 4 de alerta se decide 2 años antes,
prácticamente, y lo que ahora nos ha conllevado este atentado es precisamente en el refuerzo del nivel de alerta 4, es dotar de estabilidad a muchas de las medidas que veníamos estableciendo y que se hacían con carácter periódico, coincidiendo, por ejemplo, con eventos culturales, religiosos, deportivos, de movilización de masa, y que ahora se han convertido, como ya vemos en las calles de Sevilla o de otras ciudades andaluzas, en elementos pues, que nos acostumbraremos a convivir con ellos. No solo elementos de seguridad pasiva, no estamos hablando solo de lo que todos visualizamos, sino también de muchas medidas, lógicamente, de prevención y de atención a todo lo que representa medidas de protección, de prevención y de seguridad. Y ahí también la colaboración entre los cuerpos pues está siendo ejemplar. Yo creo que todos tenemos muy claro que en esta materia, en materia de seguridad, no hay colores políticos, no hay administraciones que discutan. Sumamos esfuerzos, aunamos voluntades y yo creo que es el mejor servicio que le podemos prestar a la sociedad sevillana y andaluza. Le entiendo que son medidas sine die de momento, ¿no? O sea, sine die la caducidad de estas medidas. Mientras que estemos en nivel de alerta 4, desde luego que sí, no cabe ninguna duda y yo creo que el riesgo cero no existe. Ni existe, no solo no existe el riesgo cero, ni la seguridad absoluta tampoco. Por lo tanto, tenemos que saber que Sevilla, Andalucía, España tiene el nivel de alerta terrorista y la amenaza terrorista de cualquier país occidental. Ni más ni menos, pero está, y el nivel de alerta 4, teniendo en cuenta que el máximo de 5, todo el mundo puede evaluar que es importante y por lo tanto tenemos que tomar todas las medidas. Estamos trabajando, la Junta de Seguridad, yo he presidido en todas las capitales y en ciudades más destacadas de Andalucía, seguimos trabajando en la evolución de esas políticas de protección, de prevención y de seguridad, y yo creo que en ese sentido, sin poder ofrecer, lógicamente, la seguridad absoluta, es muy importante la percepción de seguridad. Bajamos las tasas de criminalidad, también los datos son importantes, también hacemos frente a determinados momentos en los que la seguridad, bueno, pues por actuación o bien de bandas organizadas, de lo que son situaciones de delincuencia común y que tienen que ver o con el tráfico de droga o con ajustes de cuentas, provoca a veces situaciones o robos concretos, provoca situaciones donde parece que en un barrio concreto, bueno, pues vamos juntos, trabajamos juntos, tomamos medidas juntos y lógicamente buscamos la mejor protección para los ciudadanos. Yo creo que es el ejemplo a seguir y tenemos que trabajar así. En esa reunión de coordinación en la que presentaron el plan hablaron de muchas medidas, los maceteros que todo el mundo ve en la calle, el alcalde puso un horizonte temporal, dijo que en Navidad le gustaría que todo el plan estuviera en marcha. Falta una cosa, una de ellas al menos, que es el dispositivo de cámaras de videovigilancia que el alcalde dejó en manos de la delegación del gobierno, aunque ellos también colaboren en esa dualidad que existe entre ambas administraciones. Estamos casi en noviembre, diciembre, Navidades era el límite temporal que todo el mundo se había establecido. ¿Cómo va ese sistema delegado de videovigilancia? ¿Cuándo será visible en las calles de Sevilla? Bien, yo lo que le tengo que decir es que la competencia que tiene el Estado exclusivamente es la de autorizarla, la de contratarla y la de ponerla en marcha es del Ayuntamiento, así y en cualquier, acabamos de tramitar la de Marbella, pero es el Ayuntamiento quien la fomenta, quien la aprueba, quien elabora el proyecto, es una competencia municipal. Bueno, lo que está en sus manos. En mis manos está simplemente cuando se solicita, tramitarla. Que no está solicitada, entiendo. Y no está solicitada, por lo tanto yo no puedo hacer nada en este momento hasta que el Ayuntamiento no contrate. Yo estoy recibiendo peticiones de ayuntamientos que sí han contratado, que sí han tomado medidas, la última ha sido Marbella y hemos tardado una semana en tramitarla, por lo tanto, mire usted, le garantizo que si a mí me llega la propuesta, cumpliremos de manera efectiva, lógicamente si reúne todos los requisitos técnicos y legales necesarios. Existe una comisión que ni siquiera soy yo directamente, yo soy el que finalmente firma. Existe una comisión de videovigilancia que preside el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y cuya secretaria es la secretaria general de la delegación del Gobierno. Y luego, finalmente, soy yo quien la firma. Pero ese es el trámite llamémosle, de requisito final que analiza desde el punto de vista del cumplimiento de la norma, pero la iniciativa, el proyecto, la contratación, es decir, el impulso, sí lo tiene que hacer el Ayuntamiento. Por tanto, nosotros estamos a la espera. Con eso no estoy criticando, entiéndaseme bien, entiendo que eso tiene unos procedimientos, pero la delegación del Gobierno no puede iniciar su actuación hasta que el Ayuntamiento no aprueba toda la contratación o todos los proyectos
Lógicamente, me consta que se está haciendo, por tanto, no es ninguna crítica, eso no se improvisa de la noche a la mañana. Hombre, sí es importante, es verdad que el Ayuntamiento se comprometió a que a finales de año terminaríamos conjunto de propuestas o de medidas, y estoy convencido que en eso está trabajando el Ayuntamiento. Yo creo que en ese sentido la colaboración, repito, es plena, y nosotros estamos a la espera de que nos llegue la iniciativa del Ayuntamiento. Le garantizo que en cuanto llegue la tramitamos como el resto, y lo hacemos en un plazo muy breve, es decir, estamos tardando una semana, 15 días a lo sumo. La última que le hago en materia de seguridad tan local, hay otro asunto que preocupa mucho a los sevillanos, usted tampoco es ajeno a él, el asunto de los incidentes que transcurrieron en la pasada madrugada en Semana Santa. Hubo un informe que elaboraron entre las administraciones y los servicios policiales, pero es cierto que estamos a estas alturas y tampoco parece que haya una iniciativa para tomar cambios, al menos por parte de las hermandades. Yo lo que le quería preguntar, más que si la Macarena debe pasar antes que el Gran Poder o no, que entiendo que eso es competencia de las cofradías, es, delegado, hasta qué punto, si las hermandades deciden no modificar nada, la seguridad por su parte, por parte de la delegación o del Ayuntamiento, puede llevar a que se tomen cambios aunque las hermandades no estén de acuerdo en ello. ¿Puede más la seguridad que la tradición en este tipo de asuntos? Primero, yo no tengo ninguna duda de que la seguridad está por delante de cualquier otro interés, y por lo tanto parto de una premisa en la que tengo confianza en el análisis y en las propuestas que finalmente debata, en este caso, el Consejo de Hermandades y Cofradías y el Ayuntamiento. Es decir, estamos ante una competencia que en todo caso tendrían en estas dos instituciones. El Ayuntamiento, en este caso la Delegación del Gobierno, participa del CECOP, participa de las medidas de seguridad, y ponemos a disposición los cuerpos policiales, en este caso el Cuerpo Nacional de Policía. Por lo tanto, nosotros no planificamos la Semana Santa, no diseñamos ninguna medida de Semana Santa relacionada ni con el itinerario, ni con los horarios, ni cómo se organiza la Semana Santa. Eso es una cuestión estrictamente del Ayuntamiento y del Consejo de Hermandades y Cofradías. Lógicamente, una vez que sepamos cómo se va a diseñar los horarios o la organización de la Semana Santa, nosotros pondremos, lógicamente, las peticiones que correspondan para garantizar la seguridad. Nosotros, se decida lo que se decida, nuestra obligación es garantizar la seguridad y tomar todas las medidas para garantizar la seguridad. Pero esa seguridad no puede estar por encima en el sentido de que ustedes digan, miren ustedes, esto no es seguro, tienen que modificarlo. Yo estoy convencido, nosotros tenemos que adaptar a las decisiones que otros tienen la competencia para tomar. Si nos piden consejo, lógicamente trasladaremos nuestra opinión de la experiencia. Mira, la Semana Santa es muy compleja, pero una vez más tenemos unas policías preparadísimas, que ha sido fundamental incluso para abordar los difíciles momentos. Tengamos en cuenta que es la quinta vez que en Sevilla ocurre unos acontecimientos como los de la madrugada. En este caso estamos en diferentes niveles, lógicamente, pero en este caso, bueno, ha habido un informe policial y existe una instrucción judicial. Que pide cambios, ese informe. Bueno, eso es el del Ayuntamiento. La instrucción policial se limita a evaluar los hechos que ocurrieron y investigar qué ocurrió y ponerlo a disposición de su señoría. Eso es lo que ha hecho la policía. No nos corresponde otra competencia. Yo no tengo la competencia para decir si el horario tiene que ser a las 2 de la mañana o a las 4. Eso es del Ayuntamiento y el Consejo de Cofradía. Lo que sí estoy convencido, porque conozco al Consejo, a los hermanos mayores, y estoy convencido que lo que se plantee primará también la seguridad. Y por tanto trabajo con confianza, y lo que haremos nosotros será adaptarnos lógicamente a las decisiones y garantizar esa seguridad. Para eso contamos con una policía que conoce muy bien no solo Sevilla, sino la Semana Santa. Bueno, de la policía le voy a seguir hablando. Hay algunas comisarías que están pendientes en esta ciudad, algunas deuda histórica, delegado, sobre todo la del Polígono Sur. Se ha hablado mucho de este asunto, sobre todo de su ubicación. Sobre la mesa hay un plan integral que firmaron todas las administraciones, el Gobierno del Estado, la Junta, el propio Ayuntamiento de Sevilla, en el que se recomienda, se insta a que esa comisaría esté dentro del Polígono Sur. Ustedes han tomado una iniciativa que es sacarla del barrio, incluso contradiciendo el plan integral y la opinión de los vecinos. ¿Es reconsiderable esa postura? ¿Puede cambiar la opinión para que la comisaría al final esté dentro del Polígono Sur, o va a mantener el proyecto de sacarla del barrio? Bueno, mire, es que usted está hablando de la comisaría del Polígono Sur y yo estoy hablando de la comisaría del Distrito Sur.
Y usted, como yo, sabemos que el Distrito Sur no es grande, solo sí, el polígono sí. sur. Por lo Yo le tanto, hablo del plan integral, que es lo que dice. pero primero que no sé dónde usted puede encontrar en el plan integral que la comisaría vaya allí, porque yo, por más que he revisado todos los papeles, yo no la he visto. Por tanto, lo primero que le digo, podrá haber una petición del comisionado de una parte que, llamémosle, de 14 zonas que tiene el Distrito Sur, es una. Y esa una pide que es el comisionado, no el plan integral. De hecho, he consultado con anteriores delegados del Gobierno y todos me ponen de manifiesto que el compromiso siempre ha sido hacerla donde ahora se plantea desarrollar la obra. Y no ha cambiado, no ha cambiado. De hecho, ¿sabe usted lo que hemos decidido? Nosotros creo que hemos decidido lo que teníamos que hacer, que decida la policía dónde debe de ubicarse según las características técnicas y de seguridad que tienen que decidir los profesionales. Esto no es una decisión política, mire, esto es una decisión que yo confío en la policía, y si la policía considera que el mejor sitio donde se puede ubicar en la comisaría para lo que es el Distrito Sur, que repito, no es solo el Polígono Sur, pues lógicamente yo haré caso siempre de lo que me diga la policía. No sé si hay más gente que sabe de seguridad que la policía. Yo no suelo competir con la policía a la hora de querer saber más de seguridad, y por tanto mi confianza es plena en lo que es la opinión técnica y lo que es la opinión de seguridad que me da la policía. Me ofrece toda garantía y por lo tanto yo no pujaría por saber más, ni pujaría por cambiar las ubicaciones, porque estamos hablando de muchos barrios más que se ven afectados, y por lo tanto tengo que decirle que se lo hemos trasladado personalmente. Yo se lo he trasladado a una reunión de muchas horas con el comisionado y le hemos trasladado por qué razones técnicas y policiales se decide esta ubicación. Yo creo que no es momento ahí para el conflicto. También conozco la opinión de las representantes vecinales del distrito, que no son solo los del Polígono Sur, pero en todo caso, mire, el Polígono Sur funciona no por una comisaría. Vamos, a mí el que me diga que porque exista una comisaría va a existir más seguridad. ¿No cree que esté relacionado? No, mire, es que los policías que van al Distrito Sur no son es decir, los policías que trabajan en el Distrito Sur, los que muchas veces patrullan en el Distrito Sur, no dependen de una comisaría. Se lo digo con total sinceridad, es desconocer lo que es una comisaría de policía. Y muchas razones más que yo creo que por motivos de seguridad yo no debo prefiero ser prudente, ni estoy para buscar polémica. Solamente le quiero decir que esa decisión se ha tomado por criterio técnico y por criterio de seguridad, y que la opinión que ha oído el Gobierno para tomar la decisión ha sido la de la policía, si alguien quiere competir con eso. Pero también le voy a decir, nosotros tenemos una mesa técnica que se reúne cada 15 días. Yo le aseguro que la coordinación en esa mesa técnica de la estrategia policial y de seguridad del Polígono Sur, ahora sí hablo del Polígono Sur, es muy efectiva, es muy coordinada y se dialoga en torno a una mesa que se reúne cada 15 días. Yo creo que nadie puede en el Polígono Sur decir que lo que se plantea en esas mesas técnicas no se cumple, porque la única policía que está todos los días y que está presente en el Polígono Sur es la Policía Nacional, y ese servicio se presta coordinado con el comisionado, y el comisionado está presente en esa mesa técnica. Por tanto, la coordinación y el trabajo que hacemos en torno a la medida de seguridad del Polígono Sur se acaba de reunir hace unos días en la mesa técnica, hemos tomado nuevas medidas y todo eso se hace coordinado. Por tanto, si queremos proteger y dar seguridad al Polígono Sur, no le quepa duda que existe una mesa técnica que trabaja coordinada. Y luego le voy a decir una cosa, creo que son 700 metros la diferencia entre una y otra, ¿no? es que está justo pegado al Polígono Sur. Si alguien va a pensar que por estar en una calle o en otra va a cambiar la seguridad, es que está justo a la entrada del Polígono Sur. Yo no sé si usted ha visto el mapa, sí. Pero si usted ve el mapa, pero está en la puerta del Polígono Sur. Entonces, hombre, discutir que va a cambiar la seguridad porque una cosa que está en la puerta del Polígono Sur, pero también que pertenece al Distrito Sur y que son muchos más barrios. Pero en todo caso, mire, se lo digo de verdad, yo todavía no conozco a nadie que me haya pedido que sepa más que la policía. Yo creo que lo que se merecen los ciudadanos es que los que tomamos las decisiones confiemos en la policía. Y yo confío en la policía plenamente en sus criterios
para tomar esa decisión. Bueno, dejemos a un lado el debate de la ubicación, porque al final son criterios técnicos contra la opinión de los vecinos del comisionado, y bueno, y se trata de valorar una opinión u otra. Usted dice que la policía... Lo de los vecinos no sé dónde lo ha contratado usted. Yo, bueno, si es del yo he visto alguna manifestación de los vecinos pidiéndole que la comisaría... ¿Usted sabe cuántos viven en ese barrio frente a los que se han manifestado? Más de los que se manifestaron, desde luego. No, más no. Siempre es una representación. Muchísimo más. Diga usted muchísimo más. Bueno, cambiando la ubicación, en un lado o en otro, en este caso en el que tienen proyectado, lo interesante, más que la ubicación, es para cuándo, delegado. Bien, pues estamos trabajando en todo lo que es la tramitación, creo que estamos avanzando muchísimo, eso es un compromiso que va para adelante, y también tenemos otra obra importantísima que está ejecutándose, es decir, nosotros en materia de seguridad en Sevilla estamos actuando, vamos a tener una nueva comisaría importantísima, que es la comisaría de Triana, una nueva ubicación en un sitio espectacular, que es Torre Sevilla, y que está ejecutándose la obra desde primavera prácticamente, y que espero que o a finales o a principios de año vamos a tener una comisaría con un nuevo servicio de DNI y evidentemente con unas condiciones muy importantes que multiplican con creces lo que son las actuales instalaciones que tenemos en la comisaría de Triana. Por lo tanto, estamos avanzando, la comisaría de Triana va a ser una realidad inminente, la comisaría del Distrito Sur es un compromiso que se va a cumplir. ¿2018, delegado? No es un problema económico. Existen recursos económicos para abordar estos proyectos. Primero, porque la comisaría de Triana no nos cuesta. No, me refería al problema solo, la de Triana me ha dicho ya un espacio temporal. Tiene dotación presupuestaria para hacerse en cuanto técnicamente, y creo que, y estoy convencido que cumpliremos con nuestro compromiso muy pronto. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, le dejamos que respire un poquito, estamos bien, que beba un poco de agua, hacemos nosotros una pequeña pausa para la publicidad y seguimos enseguida con Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía, que nos quedan muchas cosas pendientes que hablar con él esta noche. Ha sido breve la pausa, continuamos aquí en el Correo, lo hablamos en este miércoles con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Hemos recorrido pues muchos de los asuntos de actualidad relacionados con la seguridad en esta ciudad, pero hay más temas que también tienen a Sevilla como protagonista, aunque como ciudad que acogió no hace mucho delegado, hablábamos antes de Torre Sevilla, ahí estuvo el ministro Juan Ignacio Zoido en una cumbre con otros ministros del Interior, el G6, en la que se hablaron de dos asuntos, ¿no? Inmigración y terrorismo. Le voy a preguntar primero por terrorismo. Una de las medidas que se planteaban era controlar a los imanes para evitar esos mensajes extremistas a través de las redes sociales, a través de Internet. Lo primero que le pregunto es cómo se puede controlar un ámbito tan abierto como ese, en el que es muy difícil poner el acento en ese control, y después si han iniciado ya y cómo lo han hecho. Bueno, lo que se pueda contar, que yo sé que estos temas son muy delicados. Lo primero, resaltar que Sevilla acoja un G6, que es la reunión de los ministros europeos más importantes para abordar y coordinar las políticas relacionadas con la seguridad. Creo que Sevilla se puede sentir muy orgullosa, y la iniciativa del ministro Juan Ignacio Zoido, incluso adelantándose en el tiempo, porque correspondía a otro país su organización, y se la trajo a Sevilla. Yo creo que ha sido una gran ocasión para hablar de lo que es muy importante en nuestra vida cotidiana, y en este caso inmigración y también prevención en la lucha contra el yihadismo. Respecto a las medidas de seguridad, mire, yo desde luego sí le quiero decir que trasladar un mensaje de confianza en la efectividad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado. La amenaza yihadista es una amenaza sin fronteras, es una amenaza global, por tanto, que utiliza unos métodos de expansión, de publicidad, que intentan impactar a personas utilizando un medio de difusión como las redes sociales, y lógicamente nosotros actuamos a todos los niveles. No voy a entrar en el detalle. Yo sé que no pueden entrar en detalle. Se lo garantizo que... Pero es difícil, ¿no? A través de Internet, ese campo tan abierto, controlar eso. Pero usted sabrá que tenemos unas fuerzas policiales estupendas y unos servicios de inteligencia en este país de primer nivel, como para saber que desde luego trabajamos por la seguridad de los ciudadanos, y por tanto tomamos todas las medidas necesarias. Y en ese sentido, bueno, mire, se dan los datos del número de detenidos que ha habido
en todos estos últimos años, ¿no?, en relación con la amenaza yihadista, y son más de 250. Imagínese si hay trabajo. Sí, hay trabajo. Yo no voy a decir cómo, pero sí le voy a decir que hay resultados. ¿Cuánto, no? Hay resultados. Y una buena parte de todo eso tiene que ver con quienes activan desde el punto de vista de la publicidad, desde el punto de vista de la promoción, desde el punto de vista de la captación de adeptos hacia el yihadismo. También no cabe duda de quienes organizan o pretenden organizarse, ¿no?, más allá. Todo eso, 250 detenidos prácticamente, es un número muy importante que requiere mucho trabajo y seguimiento, entre otras cosas, de las redes sociales, del trabajo publicitario que hace estos fanáticos del yihadismo, pero también de la puesta en marcha de un plan de lucha contra la radicalización violenta. Se producen fenómenos de radicalización express que en 15 días pueden convertir a una persona y cambiar a una persona de manera brutal. Absoluta, ¿no? Y eso ocurre en muchos ámbitos, ocurre en prisiones, ocurre en determinados sectores y zonas, y lógicamente eso obliga a un seguimiento muy constante, y en eso, bueno, pues yo creo que tenemos que tener confianza, más allá, lógicamente, sería imprudente. Hablaba de esa radicalización, se hizo muy viral un vídeo de un yihadista de origen cordobés, no hace mucho tiempo, en el que, bueno, hablaba de Al-Ándalus y de recuperar estas tierras. ¿La radicalización está afectando mucho a Andalucía, delegado? Bueno, en primer lugar, respecto a ese vídeo, los vídeos luego requieren un tratamiento y un análisis, y debemos de ser prudentes, porque ese vídeo no estaba hecho cuando se dijo que estaba hecho, no es posterior al atentado, era anterior, no se refería a eso, había sido como retocado para adaptarlo al momento, ¿no? Pero eso no era un vídeo, eso se había producido ya, era una amenaza que cuando se habla de Al-Ándalus no es Al-Ándalus, que la gente puede no es solo Andalucía. Claro, entonces, bueno, todo eso hay que ponerlo lógicamente en el análisis profesional que se hace por nuestro cuerpo de fuerzas del Estado y los servicios de inteligencia, que luego te determinan lógicamente si se trata de una amenaza real, más allá o no. Aunque repito, y siempre tengo que decir, riesgo cero no existe, seguridad absoluta no existe. Pero respecto a eso, Andalucía no tiene ni una amenaza ni tiene una situación diferenciada de lo que es, decía antes, cualquier país occidental. Ni siquiera diferencio a España y a Andalucía. Es que lo que sí es verdad es que lo que nosotros tenemos es una legislación en materia de lucha antiterrorista más avanzada que muchos otros países, que nos permite desarrollar también unas detenciones que en el ámbito de la prevención, en el ámbito de la protección y de la seguridad es de lo más avanzado de Europa y que hoy está siendo modelo. También en el reconocimiento de las víctimas. Ahora España está promoviendo el Estatuto de la Víctima a nivel europeo. También en cuanto a los medios que disponemos, lamentablemente por una razón, porque España tiene una experiencia terrorista de sufrimiento con el terrorismo, pero también de éxito. Hoy este país vive en una paz frente a lo que fue la amenaza terrorista de ETA, gracias a los cuerpos y fuerzas del Estado, gracias a los servicios de inteligencia y, lógicamente, esa experiencia también es un grado muy importante. Eso evita esa radicalización. Por tanto, esa efectividad que se tiene que ver con la experiencia y tiene que ver también con las medidas que se toman. Por tanto, pero no sobre una base de que aquí y allí a veces se vincula mucho con infraestructuras culturales o de patrimonio histórico, cultural, religioso, pero no existe realmente una dirección. Se habla de una localidad, de otra, pero tengo que decirles que todo eso hay que ponerlo muy en cuarentena, y en estos momentos estamos en un nivel de alerta 4, repito, importante, muy importante, pero tenemos la misma amenaza que puede tener cualquier país occidental. Decía el ministro Zoido en ese encuentro que se iba a también intentar controlar ese tipo de materiales que a priori pueden parecer inofensivos, pero que unidos unos con otros acaban convirtiéndose en artefactos explosivos. Esos materiales que son legales, delegado, pero que sin embargo unidos son una auténtica problemática. Imagino que tampoco será fácil ese control de unos materiales que, bueno, que en el mercado están al acceso de todo el mundo. Le hablo como con lo de los imanes, no me diga cómo lo va a evitar, pero dígame que es posible evitarlo al menos. Bueno, tenemos que estar actualizando permanentemente métodos de protección e incluso de reacción,
porque el yihadismo no actúa como lo hacía ETA, son distintos, o su modus operandi está diferenciado. Además, el modus operandi del yihadismo, si analizamos todos los atentados que ha habido en países occidentales en los últimos años, hay datos muy llamativos, ¿no? Si todo el mundo piensa que el atentado es como consecuencia de un coche, ahora vemos mucho el atropello con coche, pero en un gran porcentaje se produce con arma blanca, que bueno, con ETA estábamos acostumbrados al disparo, operandi, ¿no? a la bomba lapa, pero aquí una buena parte de los atentados son con arma blanca, por lo tanto, todo eso requiere una vigilancia, un seguimiento. En España la intervención de armas, el control de las armas que tiene la Guardia Civil es muy profesionalizado, es decir, la venta y la normativa en relación con la tenencia, disposición de armas es muy restringida. Existe un seguimiento y un control muy estricto, ahí la Guardia Civil hace una labor excepcional. Y tengo que decirle que, lógicamente, eso tiene también sus consecuencias a la hora de la vigilancia. Y cuando me refiero a armas, me refiero a explosivos, existe un seguimiento, el atentado. Claro, y todo lo que son los materiales que se pueden utilizar. En ese sentido, España es un país muy avanzado. Lo que sí es importante, que es por donde iba mucho la cumbre, es la coordinación y el intercambio de información. Es decir, el detectar que ha habido una compra, que ha habido un movimiento de materiales y que pueden ir de un país a otro, esa información de los servicios es fundamental. Y lo que sí estamos avanzando plenamente es en coordinación y en intercambio de información. Y no solo eso, ya estamos con otros países desarrollando patrullas conjuntas y operaciones internacionales que se hacen con decenas de países, en fronteras, por ejemplo. Por lo tanto, yo creo que ese es el camino, y lo que se incidía en esa cumbre liderada por el Ministro de Interior es en esa estrategia de coordinación y de intercambio de información, incluso de operativa conjunta entre diferentes países. Otro asunto, la inmigración. Usted es un hombre muy sensible con la inmigración, lo ha comentado en varios foros, ¿no? que está encima de ese asunto. Andalucía, no sé si tiene la sensación de que, como puerta que es alguno de esos países de origen de la inmigración, ¿cree que está ciertamente desatendida en algunos aspectos para evitar que esa puerta, esa frontera que atraviesa la inmigración ilegal, se le pueda poner algún tipo de remedio para evitar las imágenes que vemos de pateras, bueno, desastres auténticos, ¿no? ¿Está ciertamente desatendida una frontera tan grande como Andalucía? Pues de medidas para evitarlo. Vamos, se podía plantear, claro, primero hay que ver que vienen de un origen, es decir, nuestra intervención es en nuestras costas, y lo que, por los números que hay, la actuación de nuestros cuerpos y fuerzas del Estado, de Salvamento Marítimo, de Cruz Roja, es que han salvado 11.500 vidas, es decir, y le tengo que decir que lamentablemente se producen fallecimientos, pero son muy pocos en proporción, muy pocos, no, poquísimos en proporción a lo que es el número de personas que rescatamos. Por lo tanto, en lo que se refiere a la actuación de solidaridad en nuestro país, precisamente lo que se hace es todo lo contrario, salvar vidas todos los días. Es decir, que en ese sentido este país es ejemplo internacional, mundial, en torno a la solidaridad de rescate de personas que están incorporadas no a lo que todo el mundo de manera solidaria, lógicamente y sensible, decimos pobres personas. No, es que estas personas vienen manejadas, y no solo manejadas, sino introducidas en mafias que o bien abusan de ellas posteriormente en redes de prostitución, o bien abusan de ellas en redes de extorsión, o bien les obligan a incorporarse a redes criminales. La inmigración no es solo las pateras que llegan, son redes de organizaciones criminales que hacen y desarrollan actuaciones de trata de seres humanos, redes de prostitución. Recientemente hemos detenido a organizaciones criminales que operaban desde el 2008 a través de pateras, pero que luego obligaban a mujeres a prostituirse en unas condiciones de esclavitud, o yo voy a decir peor que la esclavitud, porque algo desconocido e inimaginable, y que pondría los vellos de punta a cualquiera que contara. Cuando le decía desatendido, delegado, me refiero de infraestructuras por parte del Estado para que Andalucía pueda hacer frente a esa cantidad de inmigrantes que prácticamente cada semana llega. Si Andalucía tiene que hacer frente a esas miles de personas que usted habla, es un problema nacional que al final soporta Andalucía. Pues hacemos un esfuerzo inmenso, vamos, lo soporta el Estado, porque es competencia del Estado. Sí, pero llegan
Sí, a las costas andaluzas. Pero le quiero decir que lo abordamos, es que no lo entiendo, es que nosotros cubrimos todas las demandas, nosotros atendemos todo lo que llega, no dejamos a ninguno sin acoger, sin recoger, sin salvar. Todo lo que llega se salva. En la medida en que se puede, yo no conozco desatención. Por un lado, lo que se cumple es la ley, estamos hablando de inmigrantes ilegales y por tanto una buena parte se devuelven a sus países cumpliendo la normativa internacional y lógicamente en los convenios que tenemos con países. Por otra parte, hay otras que son atendidos por ONG y por otra parte hay otros que se incorporan siguiendo la normativa europea, la normativa internacional y la propia española en los centros de internamiento de migrantes, pero que están temporalmente, además. Por lo tanto, mire, lo que hacemos es un esfuerzo inmenso por darle acogida y yo no me parece desdeñable que se hayan salvado más de 11.500 vidas, que eso significa un incremento en el 2013 eran en torno a 2.000. Fíjese lo que se ha incrementado desde entonces. Lo que tiene que ver es con la operativa de las mafias. Entonces, donde tenemos que mirar allí, ¿no? lo que... Bueno, España es ejemplar también ahí, porque España sí está desarrollando un modelo de actuación en origen. Nuestra colaboración con Marruecos es muy positiva. Las relaciones con Marruecos en torno a un asunto como este y otros es de colaboración plena entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, pero valoremos otros factores, que son los factores de cambio de flujos migratorios relacionados con conflictos internacionales que pueden mirar más a Libia, pueden mirar más a Siria, pueden mirar a otras situaciones, ¿no?, que pueden derivar cambios de flujo. Eso tiene que ver con cuestiones internacionales a las cuales nosotros nos tenemos que enfrentar, pero son otro tipo de situaciones. Segundo, cambios de precio. Si se modifican los precios y lo que antes costaba pues venir una cantidad de dinero importante, se bajan los precios, pues lógicamente cambian también los flujos y las rutas, y entonces se producen cambios de ruta. Luego, actuación de las mafias, y las mafias operan y lógicamente tienen unos intereses en la trata de seres humanos, en el narcotráfico, en redes de prostitución, redes de extorsión, como decía, y otro tipo de actuaciones criminales. Y eso también tiene mucho que ver. Y por otro lado, pues lógicamente está, bueno, pues también en parte una influencia en torno a la solicitud de asilo, que puede tener que ver más con otros países de conflictos internacionales, como el caso de Siria, que también tiene su incidencia, pero también otros conflictos. Por lo tanto, tendríamos que analizarlo con una perspectiva mucho más amplia. En el caso de lo que son lo que hacemos, lo que hace el Estado y lo que hace... En el caso de la Junta de Andalucía, su competencia es en relación con los menores no acompañados. En el caso del resto de actuación corresponde al Estado. Y yo creo que precisamente lo que este país hace es un gran esfuerzo para convertirse en ejemplo internacional. Por tanto, no se deja sin cobertura a nadie. Todos tienen cobertura y, lógicamente, tenemos que afrontarlo con un incremento presupuestario muy importante, con un incremento de dotaciones muy importante. Yo quiero poner en valor el trabajo que hace Salvamento Marítimo, que hace Guardia Civil, que hace Cruz Roja, que hace Policía Nacional. Se juegan la vida todos los días para salvar la vida de otro. A veces hay que jugársela a fuerza 7 de viento en el Estrecho o en el Mar de Alborán. Le tengo que decir que yo, que sí tengo la experiencia de estar allí y de verlo, son personas que se juegan la vida para salvar a los otros. Por tanto, yo no puedo poner en discusión ese trabajo, porque además representa un ejemplo internacional que España es valorada en el mundo a la hora de tratar el fenómeno de la inmigración. Bueno, queda claro las palabras del delegado en este respecto. Van a entrar enseguida Diego Díaz, Rocío Vélez y Álvaro García. Antes le voy a hacer una pregunta que le interesa a los sevillanos de la provincia. Dígame que los túneles de la S40 y el dinero que hace falta y las obras van a estar más pronto de lo que esperamos. Bueno, le tengo que decir que, desde luego, el compromiso del Gobierno de España con las infraestructuras de Sevilla está siendo muy importante, no solo con la S40, donde estoy convencido que vamos a tener avances muy importantes. Yo confío que haya esos avances, no solo en lo que hasta ahora era un avance de determinados tramos, sino solucionar problemas que teníamos históricos de hace muchos años. Confío, pero no soy yo quien tiene que anunciarlo, para eso soy un ministro. No, denme un adelanto, que no nos escuche nadie. No, yo soy el delegado del Gobierno y, lógicamente, hay un Ministerio de Fomento que trabaja mucho y bien por Sevilla, pero sí le quiero decir, acabamos de avanzar en el tramo del enlace de la Pañoleta, acabamos de avanzar muchísimo y espero que en junio del 2018 tengamos la Nacional 4 desdoblada
hasta los palacios y también tengamos que hablar y podamos hablar de nuevos carriles, tercer carril de la A49, donde se están produciendo avances muy importantes. Y bueno, tengo que decir que en ese sentido el compromiso del Gobierno de España con las infraestructuras de Sevilla es muy potente. 304 millones invertidos en la época, en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy, y creo que seguiremos dando buenas noticias para Sevilla. Bueno, lo ha deslizado, lo ha deslizado, que buenas noticias. El delegado, entre nuestros compañeros, Diego Manuel Díaz, Rocío Belli, Álvaro García. Recuerden que esta noche, después de que se vaya el delegado de nuestra tertulia, vamos a seguir con muchos más temas. Hoy nos vamos a centrar, se lo volvemos a recordar, en el asunto del Lesure. Me voy al alergólogo, me hace la prueba de los metales y me da la alergia al níquel y molibdeno en nivel 4. Y me dice, lo que tú tienes es veneno en el cuerpo. Pido cita con mi médico de cabecera, me manda al ginecólogo y el ginecólogo me dice que soy un poco la otra loca del Lesure. Nunca más he tenido una infección. Yo había perdido pelo, tenía una calva aquí y mi pelo empezaba a nacer. Tengo otra vida, soy otra mujer. De Lesure hablamos en un momentito en el Correo de Andalucía Televisión. Antes seguimos con el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Ya han entrado nuestros compañeros que están aquí preparados, delegados. Yo no sé qué traen preparado ellos, pero bueno, yo creo que van a tener compasión. Son buena gente, se lo digo. Seguro que preguntas fáciles, no me cabe duda. Sí, Diego, empezamos por ti. Bueno, hace unos minutos, señor delegado, estábamos hablando de inversiones en la provincia de Sevilla, pero no recuerdo haber oído nada del metro en toda la entrevista. Y sin embargo, la semana pasada parecía que la pelota volvía a caer en el tejado del Estado, porque tanto Junta y Ayuntamiento firmaron un protocolo para poner cada uno su tercio del total de la línea, la siguiente línea, la línea 2 entre el Prado y Pinomontano. ¿Qué dice el Estado de todo esto? Bueno, no he hablado del metro porque no me han preguntado. Si no hubiera tenido problema, he hablado de todo lo que le he dicho. Si usted me pregunta, yo hablo del metro. Mire, en este caso es una competencia autonómica el metro. El Gobierno del Estado siempre ha dicho lo mismo, está dispuesto a colaborar, pero la iniciativa le corresponde al Ayuntamiento y a la Comunidad Autónoma. Ese protocolo no ha llegado al Ministerio, por lo tanto, cuando llegue lo analizaremos. Lo que sí ha llegado el presupuesto de la Junta de Andalucía, que hemos visto que pone 0 euros para el metro. Entonces vamos a esperar a ver si es que va a haber una modificación presupuestaria, porque usted ha dicho muy ligeramente que cada uno pone su tercio, pero yo en los presupuestos de la Junta, que le digo y le reconozco que lo he analizado, no pone 1 euro. Entonces, si van a cambiar las cosas y usted me anuncia que va a haber enmiendas presupuestarias para que haya recursos presupuestarios para el metro, yo entonces veré que hay ese tercio. Por ahora no lo he visto, pero mire, no estamos para eso. Estamos para decir que todos vamos a contribuir y tenemos interés en ayudar. La iniciativa le corresponde a quien le corresponde. Usted dice, está en su tejado, todavía no ha llegado. Es decir, no ha llegado ni al piso bajo ni al primero. Cuando llegue lo analizaremos, la voluntad del Gobierno es plena en esa materia, le correspondía la iniciativa, no, hasta ahora no había tomado la iniciativa quien la tenía, que era la Junta y el Ayuntamiento. Vamos a ver si eso tiene soporte real, porque tiene que tener dotación presupuestaria, no vamos a hacer una declaración de intenciones a la altura a la que estamos, pero si tiene soporte presupuestario y tiene una voluntad real, el Estado desde luego estará a la altura de las circunstancias. Rocío. Delegado, buenas noches. Muy buenas noches. Nada, yo quería preguntarle antes de esto, usted hablando, explicando que hay una nueva ubicación para la comisaría de Triana, en Torre Sevilla y demás. Mi pregunta va en ese sentido, si ya tenemos una nueva ubicación, ¿qué va a pasar con el solar que se queda en la calle Betis porque es propiedad del Estado y el Ayuntamiento lo está reclamando para usos culturales? ¿Estará dispuesto el Gobierno a llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento? ¿Qué va a ocurrir allí por un espacio importante en Triana? Pues le tengo que ser sincero y me corresponde ser sincero, ahora mismo no lo sé, es decir, ni lo sé ni lo sabemos, analizaremos todas las propuestas que haya. La verdad que los acuerdos que hemos alcanzado con los ayuntamientos, digo el ayuntamiento, pero con los gobiernos, porque han sido diferentes etapas, luego no se han cumplido mucho, todavía estamos ahí con el asunto de la Gavidia, todavía estamos con asuntos de otras comisarías que estaban pendientes o intercambios. Todo eso, lógicamente, requerirá diálogo, nosotros estamos dispuestos a hablar, pero yo no tengo en este momento un dato que me permita decirle a los sevillanos cuál es el futuro de ese edificio, porque entre otras cosas no se ha abordado todavía. Vamos a
esperar a resolver que nos podamos trasladar a esa infraestructura, que es modernísima, que vamos a tener una comisaría que va a estar a los máximos niveles de modernidad y lógicamente de cobertura, especialmente porque la policía no es solo, una comisaría policial no es solo donde se ubican los policías, es donde los ciudadanos van, y tiene un papel muy importante de atención al ciudadano, que eso se haga con unas condiciones dignas, también de discreción en determinados casos, y luego la cobertura de esta comisaría va a ser un paso de gigante muy importante que yo quiero agradecer, en este caso a quienes colaboran para que esto sea posible. Estamos en un lugar emblemático y también abordaremos con la mejor de las intenciones dar una solución, pero yo no se la puedo en este momento ofrecer, lo lamento. Álvaro. Buenas noches, delegado. Yo quería hacer hincapié un poco en materia de seguridad por los acontecimientos que nos vienen, vienen surgiendo en Sevilla, las desaparecidas de Bellavista que finalmente aparecieron descuartizadas, el último tiroteo del fin de semana pasado en las 3.000 viviendas y el nivel de alerta de los vecinos de la zona de Los Pajaritos por todo lo que está sucediendo allí. ¿Algo está fallando en materia de seguridad en Sevilla? Pues mire, que vaya a haber acontecimientos y problemas, será imposible que podamos vivir en Sevilla sin robo que se produzca o sin, en algún caso, problemas de narcotráfico, problemas de eso, en todas las ciudades. Mire, si alguien piensa que es posible tener una ciudad donde no ocurra nada, es lógicamente un imposible. Lo que sí atendemos permanentemente es a todas las sugerencias vecinales, mantenemos reuniones y contactos con las asociaciones vecinales, lo que nos trasladan, sus preocupaciones, e intentamos responder. A veces, porque se introducen en determinadas zonas pues bandas que actúan y luego son detenidas y cambia y evoluciona, dice, se ha incrementado la criminalidad en tal barrio, sí, pero primero vamos a verlo en términos absolutos, pero luego cuando se produce la detención de esa banda pasa radicalmente a cambiar. Luego hay zonas, lógicamente, que requieren una actuación especial, no lo voy a negar. He hablado antes del Polígono Sur, hay otras, y ahí estamos actuando coordinados entre Ayuntamiento y Policía Nacional. Yo tengo que decirle que Sevilla es una ciudad segura, no exenta de complejidades y, lógicamente, de acontecimientos que se pueden suceder en un tiempo concreto. Pues a veces evolucionan los robos con violencia en las casas, o a veces evolucionan y últimamente robos en vehículos, no de vehículos, sino en vehículos, cosas que yo no veía desde hacía mucho tiempo, porque era la época, recordar la época de los cassettes y de la heroína, ¿no? Era otro, pues vuelven cosas, son actuaciones, a veces uno no sabe qué es lo que pretende, robos de coche, es decir, todo eso tiene una trascendencia que impacta. No voy a decir nada, lógicamente, de lo que son asesinatos, que estamos ante una situación lógicamente con unas consecuencias terribles que nos han generado a todos, pues lógicamente un resultado terrible de las 3 víctimas que han aparecido en un pozo y lógicamente un resultado terrible de una cría de 6 años, la joven de 26 años y su pareja. Pero todo eso está en este momento bajo secreto de sumario. Ha habido un 4º detenido, como conocen, ha ingresado en prisión. No descartamos nuevas actuaciones sobre una investigación que siga abierta y que, lógicamente, se darán todas las explicaciones cuando se abra el sumario y, lógicamente, se conozcan todos los hechos. La policía está haciendo un buen trabajo porque el resultado fue en pocos días pues descubrir lamentablemente los cuerpos sin vida de los 3 desaparecidos y avanza la investigación y no descarto nuevos resultados en torno a esa investigación, pero sí, lógicamente respetando el secreto de sumario. Hay secreto de sumario, lo vamos a respetar. Esos 4 detenidos, ¿usted cree que 4 detenidos pueden estar detrás de ese terrible suceso o hay algo más? Bueno, por eso le digo que si la investigación sigue abierta y que puede haber nuevas actuaciones, ¿no? Yo, lógicamente, jamás verán al delegado del Gobierno anunciando lo que va a ocurrir, porque esto es como cuando te piden que expliquemos las medidas de seguridad, ¿no? El día que expliquemos las medidas de seguridad dejan de ser medidas de seguridad. Nosotros preguntamos, está la virtud de no contestar. Está claro. No, esto es un hecho no exento de complejidades, se sabrá, lógicamente, cuáles hayan podido ser las causas en su momento de desaparición y luego posteriormente que finalmente
se les encontrara asesinadas, ¿no? Veremos en qué circunstancias, porque también se ha dicho cosas que yo hasta ahora, en qué condiciones estaban, si aparecieron con tal o cual. Yo creo que en ese sentido es preferible esperar, no sacar conclusiones. Se ha dicho mucho, yo lo veo lógico que se digan muchas cosas, pero al delegado del Gobierno le corresponde esperar, lógicamente, al resultado final del trabajo que hace la policía, que está siendo muy importante, que está teniendo resultados. Los 3 primeros detenidos, este 4.º detenido, y bueno, se puede esperar que lógicamente pues aclaremos el máximo este tipo de situaciones, porque son las que generan lógicamente más alerta, como recientemente pues los disparos ocurridos en el Polígono Sur, pues tienen también ya los detenidos, porque claro, una cosa es que ocurra y otra cosa es que no se sea eficaz, y yo creo que puede ocurrir. Lógicamente nuestra tarea es prevenir, pero en todo caso ser eficaces, y en ese sentido, bueno, pues el resultado de la actuación policial tiene una efectividad importante de investigación y luego de detenciones que a veces hemos hecho análisis en determinados barrios sobre incrementos de actuaciones donde se ha incrementado un 200%, claro, eso en términos absolutos es lo que es, pero un 200%, alerta, pero luego dices, pero se ha detenido a todo el mundo, de los que habían actuado de manera como delincuentes o actuaciones criminales en cuanto a los hechos denunciados. Bueno, pues eso significa un resultado. Ya quisiéramos que no ocurriera, pero esa seguridad absoluta, decía antes, que no existe en ninguna materia, y desde luego Sevilla de todas formas es una ciudad segura, no exenta de hechos, y lo vimos, no exenta de dificultades, de lugares más complejos. También tiene mucho que ver con otros factores que no son solo la seguridad, son factores urbanísticos, son factores de formación, son factores de empleo, son factores, llamémosle, sociales, que también pues inciden también en otro tipo de conflictividad, a lo que lógicamente tiene que responder también la prevención y la seguridad, ¿no? Bueno, pues vamos a quedarnos con esa idea, que Sevilla es una ciudad segura, como ha manifestado el delegado, no solo directamente, sino en otra serie de actuaciones y de medidas que están en marcha. Nosotros le vamos a despedir, delegado, pero siempre nos gusta hacerle un regalito. Tengo preparadas unas imágenes, son imágenes, tampoco tenemos para otra cosa de momento, en las que yo creo que se va a sentir muy identificado. A ver que nos la están preparando nuestros compañeros. Pero y a ver. Bueno, ya me deja a mí expectante. Antes... Son de un municipio que para usted es muy conocido, muy cercano, y que yo creo que le va a retrotraer a algunos momentos especiales, a ver si las encuentra. Pero vamos, que están ahí buscando. No, en la presentación que hicisteis hubo un gran análisis personal. Rocío, aquí tenemos a la... Hombre... Mira, estas imágenes, ¿dónde estamos, delegado? Pues eso es Urique, ¿no? Eso es Menos Urique. mal, digo, a ver si nos hemos equivocado. No. Eso dicen es que le Urique, gusta esta tierra, ¿no? torre, Porque le trae muchos recuerdos, ¿no? Bueno, pues la verdad es que yo soy bautizado en Ubrique. Nací en Jerez y digo que soy parte de Ubrique, pero no es solo eso, sino mi madre, toda mi familia es de Ubrique, y me escapo muchísimo. Me escapo mucho a la Sierra de Cádiz, pero me escapo mucho, lógicamente, a Ubrique. En Ubrique están mis tíos, están mis padrinos, mis primos, todos están allí. ¿Qué le aporta? Bueno, Ubrique es una tierra enormemente trabajadora, ¿no? Vinculada al sector de la piel, pero pujante, ¿no? Y yo la verdad es que te aporta una tranquilidad, una serenidad. Los pueblos de Andalucía, si uno quiere ocultarse, pero no por nada, sino porque a veces uno necesita esa relajación. La Sierra de Cádiz, como otras sierras, otros espacios rurales de Andalucía, Andalucía tiene una costa fabulosa, pero tiene un turismo rural que es de primera, y yo creo que a nivel mundial, bueno, es un lujo. Y bueno, pues Ubrique, la Sierra de Cádiz, pues para mí es un refuerzo que sale uno con las pilas cargadas, ¿no? Y luego, bueno, pues comparte con la familia, ¿no? Donde se ponga, bueno, pues un rato de familia y de compartir con amigos históricos, ¿no? Porque en la política, como en la vida profesional, se hacen muchos amigos, pero volver a los orígenes de lo que uno recorría en la Plaza de la Verdura. Yo jugaba partidos de fútbol sin portería, claro, era entre los dos coches, ¿no? Y bueno, por volver a la Plaza de la Verdura, bueno, mi familia, una calle, ¿no?, que se llama la calle Janeiro, donde aquello de, no sé si recordáis lo de la comedia Ubrique, ¿no?
Dice, eso, bueno, se dice mucho en mi tierra, en Cádiz, ¿no? Aquello acabó como la comida Ubrique. Bueno, la verdad, era una especie de teatro, taberna, que hubo un lío en una obra de teatro que aquello acabó con las sillas. Rosario de la Aurora, Eso es. Bueno, pues en esa calle y abajo de donde está la comedia Ubrique y se simboliza, arriba en la casa de mis abuelos y donde yo, bueno, pues he echado toda la juventud, ¿no? Y por tanto me trae muchísimos recuerdos. Sonríe y se le ilumina la cara cuando habla eso y eso es buena señal. Delegado, Sin duda, señores. Muchas gracias, mucha suerte. Suerte a todos. Muchas gracias. Despedimos al delegado que sigue con sus cosas, no para ningún día, las cosas de ser delegado del Gobierno en Andalucía. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y continuamos con la tertulia dentro de nada. Diego Manuel Díaz, Rocío Vélez y Álvaro García analizamos la entrevista a la que se va el delegado y otros asuntos de actualidad aquí en Lo Hablamos. Lo hablamos en el Correo de Andalucía Televisión, este espacio para el análisis, el debate de la actualidad. Se nos acaba de marchar el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz. Hemos tenido con él una larga entrevista, ha tocado casi todos los palos y ahora tenemos a este consejo de sabios, me van a permitir la expresión, de esta casa, compañeros del Correo de Andalucía, que van a analizar este y otros asuntos. Pero antes, compañeros, os voy a contar una cosa de la que voy a hacer partícipe también a todas las personas que están en casa. Este domingo, con el Correo de Andalucía gratis, se llevan un regalo de la ciudad de Sevilla, que seguro va a quedar hermosísimo en sus casas. Una lámina con la Real Maestranza, la Plaza de Toros, una escena preciosa, un paisaje hermosísimo de nuestra ciudad, que además ha pintado nuestro compañero Víctor García Rayo. Se los regala el Correo de Andalucía este domingo cuando vayan a su kiosco, compran el periódico, como es buena costumbre, cada semana, y el kiosquero le va a regalar una lámina hermosísima de un paisaje único de Sevilla, la Plaza de Toros de la Real Maestranza, vista casi desde el río, desde la orilla de Triana aproximadamente, que ha pintado con sus propias manos Víctor García Rayo. Cómprenla, la ven, la ponen en casa y el martes en La Pasión le van poniendo mensajitos de lo que le ha parecido su trabajo, que ya les digo que les va a encantar. Vosotros seguro que, como tenéis algo de mano en esta casa, ya la tenéis preparada. Sí, hombre, por supuesto. La gente que está en casa tiene que ir al kiosco el domingo, es lo que tiene, Nosotros ya la tenemos, ¿eh? Y le digo que es hermosísima. Recuerda, este domingo con el Correo de Andalucía, una lámina de la Real Maestranza pintada a mano por nuestro querido compañero Víctor García Rayo. Ya veremos cómo es el resultado, yo les digo que le va a encantar. Bueno, vamos a lo que vamos. Tertulia, Antonio Sanz, se nos acaba de ir, otro grande de Andalucía en este caso. ¿Qué os ha parecido la entrevista? ¿Qué titular os ha dejado? Porque ha tocado tantas cosas que no sé si os podéis quedar con uno. Un resumito, ¿qué os ha parecido, Diego? Bueno, ha hecho un recorrido muy amplio por la actualidad de su, en este caso, su negociado, la delegación del Gobierno. Claro. Es tan grande porque es el representante del Gobierno de Moncloa, aquí en Andalucía, que al mismo tiempo también es muy grande Andalucía, en cualquier caso. Antonio Sanz, el delegado, ha estado en una línea que ya le conocemos. Yo siempre digo que, bueno, que hay muchos tipos de políticos, hay algunos que son más que te intentan convencer a través del argumento, del razonamiento, otros que apelan más a los sentimientos, sin embargo hay otros que son de entrar al trapo, de rebatirte y de no te convence a través del redebate, de la reformulación del asunto. En este caso Sanz, una experiencia muy amplia en la oratoria, en lo que es la pelea parlamentaria, hace muchos años parlamentario del Parlamento de Andalucía. Pues en la entrevista se le veía Tú entraba por la izquierda y salía por la derecha. Se le veía ese puntito de político de trinchera, ¿no? De un político más de batalla, que suelen ser los portavoces de los grupos. Cuando la pregunta, algún caso por tu parte, pues era ciertamente un poco, más complicada. Controvertida. Digamos complicada, porque entraba más de lleno en el asunto, con más profundidad. El señor Sanz sabía perfectamente llevarte a la otra orilla a través de reformular la pregunta. Tampoco me quiero extender mucho en el análisis, pero bueno. Rocío Vélez, que trabaja estos temas habitualmente en nuestro periódico, ustedes la pueden leer a diario, ha estado ahí con su papel y su boli pendiente del asunto, trae escrito las 56 páginas del periódico de mañana. Pero bueno, algo te quedarás, ¿no? Sí, bueno, yo, como bien dices, un poco por ver mi parte, ¿no? Me ha gustado, la parte que ha tocado él, tanto el tema de la reposición de plazas de policía,
ha soltado aquí un par de compromisos con el presupuesto de 2018. Por un lado, la reclamación que vienen haciendo de equiparación salarial, que precisamente como tú bien le decías, que el viernes hay aquí una concentración ante la subdelegación del Gobierno. Ha lanzado que, bueno, que parece que la línea que va a seguir el Gobierno es esa, ¿no? Intentar ir acercando esas diferencias salariales que hay, que como él mismo ha reconocido son bastante importantes. Lo mismo con la tasa de reposición de los policías, del compromiso ¿no? que pide, por ejemplo, aquí el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Espadas, que pide a Montoro que le quite esa losa, ¿no? que supone ahora mismo el techo de gastos y poder aumentar la plantilla de policías locales. Y después en el capítulo de inversiones el tema de las comisarías. Por un lado, la comisaría que va de Triana, ¿no? que va a Torre Sevilla, pues bueno, dando ya un poco, mojándose un poco ahí, dando esos plazos, aunque no, no ha sido mucho de querernos concretar algunas cosas y pillarse un poco los dedos, como se suele decir, pero en este caso, bueno, ha delimitado un poco el tiempo y una cosa que también me ha quedado bastante clara, que yo creo que la comisaría del Polígono Sur, que se vayan olvidando los vecinos de volverla a meter a llevar 3.000, que se queda fuera, como él ha dicho, está cerca, pero en un solar que bueno, que no es del agrado de los vecinos y del comisionado. Álvaro. Bueno, pues yo me quedaría con, después del nivel de alerta 4, las medidas de seguridad que se han ido poniendo por la ciudad de Sevilla, esa videovigilancia que que se propuso y que se iba a tomar ya, se iba a poner ya en marcha, y bueno, ha precisado que ellos no tienen la propuesta todavía por parte del ayuntamiento, y bueno, eso dice mucho de lo que desde parte del ayuntamiento venían contando. Bueno, se lo preguntaremos nosotros al ayuntamiento. Efectivamente. Ahora, en el ámbito de las infraestructuras, por hacer un añadido, respecto del metro, ha sido concurrentemente la pregunta que yo le he comentado, ahí también hemos comentado que no tiene tampoco por parte del ayuntamiento y de la Junta el protocolo. Y al respecto de la C40 y otras infraestructuras viarias, pues ya ha anunciado el nudo de la Pañoleta. Y algo no he querido adelantar, pero algo va a haber, dice. Bueno, estamos una infraestructura que está ya sobre la S40. Exacto, sobre la S40. ¿Ha deslizado ahí sobre la S40? En todo caso, estaba hablando sobre los túneles. De lo que falta, claro, para terminar el proyecto. Los túneles, ahí había varias opiniones, pues se estaba imponiendo ya últimamente la de la construcción de los túneles para poder conectar el tramo al Jarafe con el tramo de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, y bueno, a esperar noticias. Bueno, ha hablado también el delegado de otro asunto que íbamos a sacar, que sacamos ya en esta tertulia, que es referente al asesinato, a los 3 cadáveres que aparecían en Dos Hermanas de esta familia, que ya comentaba el delegado, un asunto que sigue investigándose, el 4.º detenido ha llegado esta semana, hay secreto de sumario, pero la investigación va más allá. El delegado parece que deja entrever que hay un trasfondo detrás de este asunto y que se han dicho cosas que tampoco se aproximan mucho a lo real. ¿Qué sabéis? ¿Qué novedades tenéis? Bueno, a ver, evidentemente los dos compañeros son bastante más duchos que yo en temas de sucesos, pero bueno, analizando lo que ha dicho el delegado, sin poder hablar, ha dicho mucho. Porque ha dicho que se esperan novedades en la investigación. Eso lo ha dicho muy claro. Sin querer o no poder, porque no puede hablar del asunto, porque es secreto de sumario. Sin embargo, ha dejado caer de forma muy clara y evidente que se espera alguna noticia últimamente. Yo creo que sí, que próximamente. A mí me da que va a haber más detenciones. Y de hecho, si no, la policía da el caso por cerrado y se lo entrega a la jueza. Que no es el caso. Claro, exactamente, porque de hecho por eso mantiene ya también ese secreto de sumario, porque ahora mismo, el otro día me decían un secretísimo, ¿sabes? Es que no quieren que se deslice nada. Hombre, si para están evitar, deteniendo a gente, han detenido a uno nuevo. Porque ahí no está cerrado el número de detenciones. Es cierto que Sanz no ha querido un poco, y parece que deslizaba que podía haber algo más. El otro día me comentaban que bueno, que la policía no, en cambio parece que están convencidos en que el Pollino, que es el primer detenido, el que reconoce los 3 crímenes y su entorno, serían los responsables, que no hay que ir más allá. Ahí está la gran duda de este caso, que bueno, cuando se levante el secreto de sumario esperamos todos conocer, ¿no? Exactamente. Sí, bueno, según lo que decía San, efectivamente, como dicen los compañeros, parece ser que va a haber novedades. Los vecinos de la zona no creen que el Pollino y los otros 3 detenidos hayan sido los autores, aunque ellos lo han confesado. Y bueno, por mucho que nosotros o que ellos puedan decir, la policía finalmente es la que está llevando una investigación que de momento poco está trascendiendo. Bueno, otros asuntos, compañeros. Rocío, en este caso que tú has trabajado
hemos conocido novedades del accidente que causó también una víctima mortal en el hospital de Valme y del de la A400M, que aquí les dedicamos un espacio muy concreto para que ustedes conocieran todos los detalles del informe y donde también hubo víctimas. La actualidad se ha liado con nosotros y hoy que tenemos a Álvaro y a Rocío en la tertulia están sucediendo muchísimas cosas. Sí, ha sido una semana movidita en el ámbito judicial, por así decirlo. Ayer precisamente conocimos ese esperado informe de la policía sobre el accidente de Valme. Viene a hablar de un fallo humano. El ascensor se revisa por completo por una empresa totalmente independiente de Orona, que es la que llevaba el mantenimiento. Se descartan fallos eléctricos, fallos del sistema. Lo único que se explican que pudo hacer que ese ascensor se disparara a gran velocidad con las puertas abiertas es que se levantara el freno de mano. La policía explica muy claramente que es una maniobra muy común entre los ascensoristas, pero se tiene que hacer con una serie de medidas de seguridad. Entre otras, por ejemplo, comunicarle a los que están en cabina que se ha levantado, exactamente, quitar la luz, la conexión eléctrica. Eso, según la declaración del celador, no se hizo. ¿A quién apunta entonces? Al ascensorista de Valme, porque aquí también se da un dato que no conocíamos hasta ahora, que es que el celador se quedó encerrado con Rocío, con la víctima, en el ascensor. Da el aviso a Centralita sube al ascensorista y ahí 3 minutos desde ese aviso al ascensorista hasta que se produce el accidente en sí. Ahí es donde la policía dice, pues el único que puedo tocarlo... Claro, es que yo creo que ese dato es evidente, clave, ¿no? es clave. A mí me ha parecido que el informe es muy contundente, da ya una salida muy clara al asunto y, sin embargo, bueno, en primera hora cuando conocemos ese informe, a todos nos sorprende que exista ya un señalamiento, por así decirlo. Sí, a pesar de todo, la Junta de Andalucía ha pedido prudencia. Sí, a pesar de ser una investigación... Ha de verla. Efectivamente, hay un hombre el que ha quedado señalado y bueno... Pero que el informe lo indica con mucha claro, claridad. en ese sentido, ¿no? Pero claro, es que desconocíamos el detalle previo de que se habían quedado encerrados. Claro, y que hay llamadas, claro, que entonces 3 minutos... Se desconocía de alguna forma el detalle de que había una persona manipulando la maquinaria. Claro, él en su declaración, él dice que no llega a tocar ese cuadro de mando y que escucha de repente un estruendo grande y que le extraña y que ya entonces él está en la planta 11, baja y ya se encuentra en la situación tan desagradable, ¿no? Es verdad que nos costaba mucho trabajo imaginarnos que el ascensor con la puerta abierta se activara directamente porque normalmente no es habitual. Ese freno de mano. Ya este detalle para nosotros, para la investigación es clave, ¿no? Es que lo dice la policía muy claramente, es que se queda el ascensor sin ningún elemento de seguridad. Ya, entonces sí nos encaja que nos faltaban ahí datos. Claro, que la puerta sin cerrar el ascensor tirara, exacto. ¿no? Entonces es lo único que cuadra el fallo humano. Y bueno, recordar que a pesar de todo esto, de que haya sido un fallo humano, no podemos olvidar la antigüedad de los ascensores, que no quita culpa a que la falta de inversión que están sufriendo los hospitales de Andalucía. Sin salir de la provincia. Bueno, perdón un segundo. Sí, rematamos este asunto. La antigüedad, a más de ello, había sido revisado recientemente. Sí, pero eran fallos. Sí, que tampoco hay que tener... Es verdad que son del año 79, sí, pero que fueron reformados pero además que habían pasado un informe favorable de revisión. Sí, hacía poco, en mayo, y en agosto que pasaron la última revisión. El caso es que, revisados o no, fallo humano o no, hay una víctima y una familia que está pidiendo lo que, por al menos que se justicia. Exacto, bueno, sin salir de la provincia, lo que os decía. Lo de la 400M, que se me ha olvidado. Nada, simplemente hoy esta misma mañana hemos conocido noticias de última hora, podemos decir, que la Fiscalía, bueno, después de revisar ese informe, pues ha pedido a la jueza el archivo de la causa porque cree que no hay nada determinante para haber una responsabilidad penal, sino que fue un cúmulo de circunstancias que al finalmente hicieron que se provocara ese accidente. Recordamos que fue por un fallo del software en 3 motores de los 4 que tiene el A400M. Exacto. Bueno, yo quería llevarlos a la provincia, bueno, estábamos en Dos Hermanas, quería seguir para Coria del Río, pero los sucesos son como son. No es nuevo lo que está pasando en Coria, dicen los vecinos que hace ya 3 años que están sufriendo estos malos olores, que ya van a más porque le están afectando a la salud. Hay vómitos, irritaciones de garganta, gente en la calle, en su casa con una mascarilla, un escenario que no es nada habitual. Hay cierta confusión entre lo que dice la Junta, lo del Ayuntamiento parece que no se fía mucho, pero ahí están los afectados, ¿no? Que son los vecinos. En estos casos es normal esa confusión. Aquí cada uno dice una cosa y difícilmente todos coinciden. De hecho, nos podemos remitir a asuntos parecidos anteriores y al final cada uno de alguna forma defiende su postura. Hombre, a mí me parece bastante, de alguna forma, confuso, por así decirlo,
que esto viene ocurriendo desde hace 3 años, que dicen que se ha agravado en el último mes. Y nadie haya hecho nada, No, y que no todavía sean capaces de encontrar dónde existe la fuga, dónde existe el vertido, dónde existe... A ver, además que hay quejas anteriores al ayuntamiento, Sí, ¿no? Que la Junta claro. se lo Sí, está 3 años, dice los reprochando. vecinos. En ningún momento Claro, yo dudo de eso. que no se actúe. Lo que me parece, claro, ahí voy. Que estamos hablando de un problema de salud pública, ojo. Pero es que muy además, importante. aún a día de hoy todavía no se sabe de dónde procede la fuga, de dónde viene este vertido. Yo creo que eso debe ser lo primero, frenarlo. Bueno, la Junta dice que no hay vertido problemas no para hay, la ¿no? salud. Sí, que vertido no hay. Que no hay Sí. problemas para la salud, pero ahí están los Sí, vecinos, ahí ¿no? están, al parecer están indagando en unos depósitos subterráneos. Pero además me llama mucha atención porque es que parece que filtración de gases y ya están diciendo que es muy difícil encontrar... La fuga, ¿no? Exactamente, me Debería suena un ser poco... lo primero, claro. A no saber qué pasa. Excusa, exactamente. Efectivamente. No sé si hay... Es lo que crea más incertidumbre en la población. Porque, Hombre, el hecho Claro. que el ayuntamiento haya pedido un informe aparte de la universidad ya indica que no parece que esté muy convencido con eso. Bueno, no tienen importancia, ¿no? De creo esa que versión de también la su Junta. responsabilidad Efectivamente. nos están diciendo que no se encuentra, que es difícil, que no sabemos, obviamente tienen que buscar alternativas, tienen que buscar salidas para atender a esa población. Esto no se puede quedar así, es un asunto grave de salud pública. Bueno, ya ven que la actualidad está muy vinculada a los sucesos. Hay otro asunto que le hemos adelantado en el arranque de este programa, que habla de un informe de vivienda que hizo público ayer el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, en el Ayuntamiento de Sevilla. El dato es cuanto menos preocupante, porque en Sevilla hay 10.000 alojamientos turísticos, de los cuales el 85% son alegales. Es decir, solo hay 1.500 que cumplen la normativa y el resto, que son muchísimos, 8.500 pisos, no la cumplen, no se someten a ella o simplemente no están reconocidos como tales, pero actúan como apartamentos turísticos. Hay un boom de turismo en la ciudad, eso es una realidad, y hay una cifra que, desde luego, al menos a mí, cuando la conocí, me pareció escalofriante. A mí me parece una barbaridad. Es una barbaridad, porque además, no solo aquí en Sevilla, en muchísimas ciudades, esto está creando un problema muy importante, y es la falta de alquileres y que se suba el precio de los pocos alquileres que se están Bueno, de hecho, esto en ofertando. Barcelona ha generado, en esta corriente que este verano sufrimos de la turismofobia. De hecho, cuando hablabas con jóvenes de Barcelona, te decían, mira, bueno, yo no he ido por la calle pintando las calles, yo no me he manifestado, pero sí pienso que de alguna forma hay que limitar o que regular, porque es que el alquiler ha subido mucho de precio, porque no hay, es bastante más rentable... La ley de la oferta y la demanda. Hombre, Es bastante más rentable para alguien que tiene un piso tenerlo de esta... Alquilarlo por semanas a Claro, extranjeros. calculado. Ojo, 50 euros al día, ¿no? Ojo, y con Mucho economía más. sumergida. Claro, sí, exactamente. Con eso economía no da- sumergida. Hombre, el ayuntamiento, sabéis que una de sus medidas es intentar subir la tasa para instaurar estos alojamientos turísticos, también la de basura, pero claro, si son ilegales, no se someten No a este pagan pago, tasa, ¿no? Claro, pero es que ahí tiene que ser muy tajante el ayuntamiento. Pero, claro. Y bueno, es verdad que estamos conociendo muchas actuaciones de policía local, buscando, o sea, estos alojamientos alegales o ilegales, ¿no? Debe ser tajante, porque es que después además hay una actividad, hay gente que paga sus impuestos y esta economía sumergida, al final perdemos todo. Y además es una forma también de evitar que se esté produciendo este boom ¿verdad? Que está descolocando el mercado del turismo, el mercado de alquiler, inmobiliario. Por motivos de sobra conocidos, cuando se hablan de cifras turísticas, pues es positivo. Bueno, a todas las instituciones se les llena la boca, hemos crecido este porcentaje en turismo, tenemos tantos visitantes, lo de siempre. Pero hace falta que Sevilla, que Andalucía, que España incluso, pero nos centramos en lo nuestro aquí en Sevilla, que se haga un análisis profundo, una retrospectiva sí. de qué tipo de turismo queremos y sobre todo cómo está rindiendo el turismo en la ciudad. Yo no tengo ninguna duda de que el turismo es positivo para Sevilla, de que genera una inyección económica importante. Pero bueno, ¿de verdad está generando empleo el turismo o no está generando de verdad empleo? Bueno, de momento este dato se ve que genera ciertas prácticas poco Este dato no genera ningún empleo el recomendables, turismo, por ¿no? ejemplo. Al revés. No, pero está claro que ante Y hay fenómenos- competencia a hoteles, etcétera, etcétera. Claro, y luego lo que es el agravio comparativo, la competencia desleal, no solo a hoteles, sin ir más lejos, a aquellos alojamientos turísticos Que pagan su que tasa, efectivamente, efectivamente. y que al final no pueden vender las habitaciones al mismo precio porque están dentro de un circuito legal y de unos impuestos y de sus Y lo que condiciones está claro regulares. que es un fenómeno nuevo, ¿no? Que además está surgiendo a raíz de páginas web que se dedican a esto y tal, y que ahí las administraciones tienen que actuar. Ante un fenómeno nuevo y un problema que se está generando, hay que actuar. Hay que actuar y fomentar el buen uso de los turistas, que la gente que venga de fuera sepa las consecuencias de alguna manera de ir a un lado que está homologado, que paga sus impuestos o
irse a otra vivienda El que viene de fuera, Álvaro, y le ofrecen un piso casi junto al otro por la mitad de precio. Claro. Sí, bueno, pero hemos visto las consecuencias Claro. en algunos vídeos de internet, en algún otro país, en los que te metes en una casa donde no pagas impuestos, donde lo haces de manera ilegal y termina saliéndote la cosa mal. Bueno, hay también 26.000 pisos que necesitan una rehabilitación urgente. Le voy a decir los datos porque son verdaderamente, si lo encuentro, por supuesto, y 46.000 viviendas vacías, 25.000 pisos que necesitan una rehabilitación urgente y 63.000 que tienen problemas de accesibilidad, es decir, que le falta un ascensor, las escaleras no permiten a sus usuarios bajar, 63.000, y 40 y tantos mil vacíos. Hay un problema con la vivienda. Sí. Estos datos demuestran eso. Un problema con la vivienda es el de los pisos vacíos generados de la explosión del mercado inmobiliario, que en su momento tomó unas consideraciones muy irreales e inaccesibles. Y hablando de bueno, ¿cómo lo podemos decir? De que sea inaccesible. Efectivamente, en aquellos pisos que lo son, pues generado porque hay un parque de viviendas antiguo en la ciudad. Efectivamente. Y que no se ha podido renovar por esta explosión. Dice el delegado que hay algunos que son oficinas, pero costan como pisos, claro, y que hay una situación un poco de alegalidad. Igual que hay tantos pisos que realmente son consultas de médicos. Claro. Sin ir más lejos, la zona de Polígono Sur, que es una zona muy antigua, que necesita rehabilitarse. Hay muchos pisos a nombre de personas que en su día los vendieron siendo de protección oficial y ahora intentan esas personas legalizar eso. Pero claro, con las familias que hay dentro, que también tienen que tener en cuenta que no quieren pagar un duro. Tiene trabajo por delante el ayuntamiento en este asunto. Bueno, el último tema de la tertulia, que se nos echa el tiempo encima, estamos hablando muy cordialmente de todos los asuntos y no se crean ustedes que no íbamos a hablar de Cataluña. 8 programas, 8 debates catalanes. Ya me había extrañado a mí, ya me había extrañado. Diego estaba el pobre diciendo de cuándo vamos a hablar de Cataluña, ¿no? Bueno, ha sido la semana de la aplicación del 155 de la Constitución, al menos de la declaración de intenciones. PP, PSOE y Ciudadanos pactaron lo que se veía venir. Pero claro, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Todavía no sabemos si va a haber elecciones, dicen que sí, pero Puigdemont, que cuenten con él poco para eso. El PSOE ahora dice que si Puigdemont las convoca, el PP retira el artículo 155, el Senado espera una maniobra de última hora, la confusión. Sí, la confusión y lo dantesco de todo. De que este señor, con todo el respeto del mundo, Puigdemont, diga en el mismo día, en el día de hoy, que sí, que va a ir al Senado a contar su plan e intentar convencer a los españoles, ahora después diga que no va a ir al Senado, que ahora va a proclamar la República Catalana Independiente. Por otra parte, ahora el PSOE, que de alguna forma en duda con el 155. ¿Quiere dar un poquito paso atrás? No, bueno, es más bien que suele jugar a darle la responsabilidad a Puigdemont. Oye, pues si usted convoca elecciones, pues no hay 155. Es decir, esto se ha convertido en un espectáculo tristísimo, con muchos visos de circo, y lo que está provocando en la población ya es el hartazgo máximo y absoluto de la situación. Esto es de película de Berlanga, que diría Ojo, aquel, ¿no? pero es que no debería ser así, porque estamos hablando de un asunto que es importante, pero que los actores han provocado que se banalice. Es hasta importante, este punto es importantísimo, clave, es clave. Es que yo creo que en toda la democracia, desde el 75, en los 40 años de democracia que llevamos en España, el desafío. Hasta ahora no hemos tenido un tema de esta envergadura. Es ridículo que una sola persona pueda alargar tanto esto en el tiempo. Digo una sola persona porque es la que debería de dar la cara y decir ya de una vez por todas qué piensa hacer, y que esté afectando incluso a la economía de un país. Es que es ridículo. Pero Puigdemont sigue siendo preso por una parte del Parlamento, bueno, del Parlamento, del Gobierno, de los socios de la CUP, claro, de la CUP y de Esquerra Republicana, ojo, Claro, sí, pero que hay diferencias entre Esquerra y la CUP, ¿no? Sí, por supuesto. La CUP es un partido antisistema que claro, quiere sí, dinamitarlo todo. Hay muchísimas diferencias, sin embargo, los dos abogan por la independencia de Cataluña, lo que pasa es que con medios diferentes para a través el mismo fin, a través de vías distintas. Sin embargo, Esquerra sería uno de los máximos beneficiados en que hubiera elecciones, porque en todas las encuestas saldría muy reforzado. A ver, pero aquí está claro que es un problema ya de división interna, ¿no? Esto ha generado, yo creo que no han sido capaces de evaluar hasta dónde puede llegar el desafío, ¿no? Entonces, claro, ahora hay momentos que la CUP, por ejemplo, está presionando a Puigdemont para que siga adelante al máximo, al extremo, pero después hay quien ya dice, bueno, vamos a convocar elecciones, quien no, quien es partidario de que no, de que fuera el Senado.
En fin, ahora mismo hay una división interna. La salida es tan clara que son unas elecciones. El escenario a principios de año. Pero bueno, yo parece que tampoco lo tienen tan claro. Bueno, la salida es porque Claro. o la convoca Puigdemont O la o la convoca va a el convocar el gobierno. Estado, porque que Puigdemont diga mañana o pasado Cataluña es una república independiente no tiene... Bueno, Sí, que vale, me lo vale, diga vale. alguien que sepa más que yo de esto, pero no tiene ninguna validez jurídica. Ninguna. No Pero tiene bueno, ninguna el validez escenario en jurídica. el que estamos, en el que Mariano Rajoy sale con el consenso de la oposición que parecía imposible, de los partidos constitucionalistas, PSOE y Ciudadanos, diciendo se interviene Cataluña, se aplica el 155, se interviene el gobierno, se interviene las consejerías, vamos a convocar unas elecciones, pero es que a los 2 días sale el portavoz y dice, aquí no hay elecciones sobre la mesa. ¿Hasta qué punto va a llegar el gobierno o qué tiene que esperar de Puigdemont para tomar la iniciativa en otros aspectos? Porque se ve que en Cataluña, por mucho que el gobierno toma la rienda e impone cosas, pues como el que oye llover. Bueno, sí, pero el gobierno está también... ¿Qué es lo próximo que va a pasar? Claro. Gestionando los tiempos, es decir, le ha dado un plazo de varios días. Primero para el requerimiento, luego la activación del 155 no es ni mucho menos inminente. Ha pasado toda la semana dándole oportunidades al gobierno a rectificar de nuevo, como si fuera un plazo nuevo. Sí. Y si llegamos al estadio de tener que activar el 155 aprobado en el Senado este viernes, pues las medidas que se tomen también van a tener una prolongación no ni mucho menos inminente. Pero busca Cataluña que el gobierno tome otras medidas, es decir, ¿quiere el gobierno llegar a tensar tanto la cuerda? Sí, el gobierno está esperando que se active de verdad el 155 para tener su propia coartada. Hombre, Efectivamente. Se pueden meter ya como víctimas, ¿no? Claro, Yo creo que eso claro. también le haría ganar apoyos en Más Cataluña. que nada porque Claro. con el último paso atrás de Puigdemont ha perdido muchos de los apoyos del pueblo que estaban, bueno, apoyándolo con... Estaba, Fue un jarro de agua fría. efectivamente, Sí, bueno, que hombre, pide su dimisión. Vamos. lo que una batalla de lo que voces. quieren ahora es que ellos sean los damnificados de alguna manera con la aplicación del 155. La última que os hago, esto si no se convocan elecciones, si el gobierno atiende al 155, ¿va a acabar con Puigdemont detenido? Según la ley debería. Si aplicamos la ley como se le aplica a todo ciudadano español, la ley dice que debería... Primero hay que disolver el Parlamento, porque Puigdemont está aforado. Eso para empezar. Claro. Hasta que no se disuelva el Parlamento, a Puigdemont no lo puede detener nadie. Entonces, habrá que ver, porque estamos en un escenario inédito, de qué forma se disuelve el Parlamento. Supuestamente, en el momento que el Senado diga, se disuelve... entre las medidas del 155 no está la disolución del Parlamento. No, está la convocatoria de elecciones. Está la convocatoria de elecciones, que se disolverá dentro de lo que es el tiempo que hay, Sí, los plazos que los tiene plazos ahora de una convocatoria. Lo único que está es la destitución del gobierno, pero Puigdemont no va a salir de ser del Parlamento, por tanto no va a dejar de estar aforado. Entonces Puigdemont no puede ser detenido mientras. Bueno, ¿qué pasará? Nosotros no lo sabemos, pero estaremos atentos para contárselo. Compañeros, gracias por este ratito. Diego, Rocío, Álvaro. Rocío y Álvaro, que habéis debutado en la tertulia, ya erais viejos conocidos de este programa. Perdón, pero lo han hecho la bien. primera tertulia. Es verdad, Es verdad. Es que hoy tengo la cabeza fatal, no me Tarjeta acuerdo amarilla, casi de nada. Bueno, que gracias, chicos, os esperamos prontito por aquí. Muchas gracias, Mario. Gracias, Nos Mario. despedimos a ellos, nos queda todavía el último tramo de este programa. Vienen otros 2 debutantes, Alba Poveda y Horacio Raya, con el asunto del anticonceptivo Esure. Una pausa rápida y enseguida volvemos. Último bloque de Lo Hablamos en este miércoles 25 de octubre, en el que estamos repasando muchos asuntos de la actualidad. La pasada semana les prometimos que hoy, en este último apartado del programa, en el que nos centramos en aspectos más sociales y de denuncia, íbamos a hablar del anticonceptivo Esure. Hemos estado en días previos con algunas de las afectadas que nos han contado su testimonio y hoy están con nosotros en el plató del Correo de Andalucía Televisión los 2 compañeros del decano de la prensa de Sevilla, de nuestro periódico, que han trabajado este asunto y que, para más INRI o para mayor ventaja, debutan esta noche en Lo Hablamos. Es la primera vez que lo tenemos con nosotros, así que estamos muy contentos por ello, por ese doble motivo. Alba Poveda, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿Con ganas? sí. Horacio Raya, compañero también Hola. de esta casa. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, ellos dos han trabajado, como les he dicho, todo el asunto del anticonceptivo Esure, para explicarles a ustedes ahora cómo nace,
qué es este anticonceptivo y qué calvario han pasado tantísimas y tantísimas mujeres, no solo de Sevilla ni de Andalucía, sino de todo el mundo, que se han visto afectadas por algo que en un principio iba a ser beneficioso para ellas en el aspecto de la salud y que finalmente se ha convertido en todo un infierno. A fondo, hoy, en el Correo de Andalucía Televisión, el conflicto del Esure. Esther Bolívar es una de las miles de mujeres afectadas por el método Esure. Tras 2 embarazos de alto riesgo, los médicos le dijeron que no podía tener más hijos y le desaconsejaron entrar en el quirófano por los riesgos. Le hablaron del Esure, un método que se ponía en consulta, era igual o más eficaz que una ligadura de trompas y no tenía efectos secundarios. Poco después enlazaba las infecciones de orina, las hemorragias, tenía dolores similares a los de un parto, le salía urticaria y empezó a tener problemas digestivos, síntomas a los que ningún especialista encontró la causa. Hasta que durante la Navidad de 2016, Esther escuchó en la televisión que había miles de mujeres afectadas por el método Esure, tanto en España como en Estados Unidos. Después de 6 años con el puesto, encontró una pista para dar con el origen de sus males. Me voy al alergólogo, me hace la prueba de los metales y me da la alergia al níquel y molibdeno en nivel 4, el máximo nivel. Y me dice, lo que tú tienes es veneno en el cuerpo. Me hace un informe y me recomienda la retirada del método Esure, puesto que yo soy alérgica al níquel y al molibdeno. Pido cita con mi médico de cabecera, me manda al ginecólogo y el ginecólogo me dice que soy un poco la otra loca del Esure. Tuvo que pelear durante meses para convencer a su ginecólogo de que le retirara el Esure. En abril de 2016 entraba a quirófano para que le extirparan las trompas de falopio, la única forma de retirar el método. Sin embargo, pronto volvieron las hemorragias y otra vez las noticias le dieron la clave. En algunos casos se habían quedado restos de los muelles. Volvió al ginecólogo, le contó sus sospechas y de nuevo entró a quirófano a petición de la paciente, como reza en su informe, para quitarse el útero, donde danzaban 3 trozos del Esure. Tardó un mes en recuperarse, pero desde esa segunda operación, Esther asegura que ha recuperado su vida. Nunca más he tenido una infección, ha pasado un año, ninguna infección de orina, yo no he hecho ningún tratamiento de prebióticos, no he hecho nada. Y yo mi vida, la vitalidad que yo tenía antes, yo había perdido pelo, tenía una calva aquí y mi pelo ha empezado a nacer. Tengo otra vida, soy otra mujer. No es la única sevillana afectada. Como ella, Rocío Carmona también consiguió que se los retiraran a pesar de las reticencias de sus médicos. Pero otras mujeres, como María Ángeles García o Davinia Zayas, siguen batallando con sus ginecólogos para acabar con los males que les atormentan. Pues esta es la experiencia de estas 4 mujeres, no son las únicas, hay muchos más casos, aunque no lo crean, esto es real. Todos esos síntomas, todas esas contraindicaciones de un método que vendían como el más seguro del mercado, han pasado, han ocurrido, y estas mujeres han pasado ese auténtico calvario, algunas están saliendo, otras siguen peleando. Vamos a empezar por el principio, compañero Horacio. Hola. ¿Qué es esto del método Esure? ¿Cómo se lo venden a estas mujeres para que entren en él? Claro. Bueno, la cronología es un poco larga y con muchos hitos que igual se hace largo, ¿no? Habrá que resumir, pero bueno, este método llega un poco a principios de siglo, primero en Estados Unidos, donde una firma, Conceptus Inc., californiana, es la que lo patenta y lo desarrolla, y se trata de un método femenino anticonceptivo y con el matiz importante de que es permanente e irreversible, con lo cual está pues indicado sobre todo para mujeres que han decidido ya no tener más hijos, aunque no solo para ellas. Estamos viendo ahí cómo se coloca en esas imágenes mientras Horacio continúa la explicación. Se coloca por vía histeroscópica a través del cuello del útero y es un muelle metálico, vamos, de una aleación de metales, entre ellos el níquel, el titanio, el molibdeno, como ha citado esta mujer antes, y mide 4 centímetros y se coloca, como decía, en las trompas de falopio, impidiendo el paso de los espermatozoides de manera que la mujer no pueda quedar embarazada. Esto llega a España un año después, en 2003, el Reina Sofía de Córdoba es pionero en este método y el doctor Eduardo Arjona, que es un gurú del método Esure, junto con otro doctor catalán, Enric Cayuela,
Y bueno, en España se han colocado 80.000 implantes, de los cuales 8.000 se han colocado en Córdoba, el 10%, o sea que estamos hablando de una cantidad muy importante. Considerable. Y bueno, los primeros años pues parece que todo es una maravilla, se presenta como un método revolucionario, una alternativa ideal a la clásica ligadura de trompa, porque tiene muchas ventajas, una fácil colocación, como hemos comentado, también tiene un bajo coste, no necesita ni anestesia ni quirófano, prácticamente. Se pone en 15 minutos, la mujer en principio, si no hay ningún inconveniente, se marcha a su casa, o sea que es todo ventaja. De hecho, los primeros años transcurren con gran aceptación. En el año 2007 hay un blog especializado en ginecología que habla de que se ha logrado más de un 99% de prevención de embarazo y una satisfacción del 97% de las mujeres que se lo han colocado, que en ese momento eran 40.000 ya. Y todo continúa por el buen camino. De hecho, en 2013, por ejemplo, el Hospital San Cecilio de Granada recibe un premio a la mejor comunicación por este método, ¿no? En el Congreso de la SEGO, que es la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. Y claro, todo parece que miel sobre hojuelas, pero llega, letra pequeña, ¿no? Llega 2014 y de nuevo a través de Estados Unidos es donde también empiezan los problemas, empiezan allí a haber denuncias porque hay mujeres que empiezan a notar síntomas como los que ha comentado la compañera. Se forma un grupo de mujeres que allí en Estados Unidos se llama Essure Problems o Essure Problems, y interviene también la activista Erin Brockovich, muy conocida, y bueno, a partir de ahí pues empieza a formarse un poco cierto revuelo. Ese mismo año 2014, ya a finales, pues llega a España, también empiezan a aparecer mujeres que dicen, ¿no? Pues esto que están relatando, que ocurre en Estados Unidos, pues a mí también me pasa. Se empiezan a organizar. Aquí hay otra plataforma, que en este caso se llama Plataforma Libres de Essure, que a día de hoy tiene más de 1.000 mujeres. Fíjate. Y bueno, esta plataforma pues empieza a moverse y a intentar informarse y a reivindicar que sus derechos pues han sido de algún modo coartados, porque este método no se les ha presentado con todas las letras pequeñas. Llegamos a ese punto, ahora seguimos ahondando, a ese punto en el que las mujeres empiezan a tener serios problemas en Estados Unidos, pero la cosa se va prolongando, se va ampliando a todo el país. En Andalucía, en Córdoba, que era un lugar pionero para esto, en Sevilla, en nuestra comunidad, Alba, hay testimonios de mujeres que tú has podido hablar con ellas, cuya experiencia es completamente espeluznante, lo que llegan a sufrir en sus cuerpos con una cosa que al principio, como ha dicho Horacio, bueno, pues se ponían 15 minutos, no iba a tener contraindicaciones, y todo eso se viene abajo. Así es, a nosotros nos llega, bueno, los casos andaluces nos llegan a través del número que tenemos de WhatsApp para denuncias ciudadanas, y nos llega precisamente de Córdoba, de una chica afectada que está vinculada a la plataforma de Córdoba, y bueno, pues ella nos comenta el caso. Entonces nosotros le pedimos que por favor nos localice, ¿no?, afectadas aquí en Sevilla. Nos pone en contacto con varias mujeres, y ellas, bueno, pues son precisamente estas 4 mujeres que se acercaron aquí a la redacción y nos contaron, bueno, pues su experiencia. Ya cuando yo estuve hablando con Gloria, que es la mujer de Córdoba, por teléfono, se me pusieron los vellos de punta, porque claro, yo como mujer pienso que me pudiese pasar eso claro. a mí, y sería un horror, ¿no? Estas mujeres han perdido muchos años de vida, no solo por el hecho de tener que ir tras un médico, tras otro, buscando una clave, una solución a un problema al que nadie le daba el origen. Pero también han perdido, bueno, pues tiempo de estar con sus hijos porque no podían por los dolores, tiempo de estar con sus maridos, porque incluso tener relaciones para ellos era un suplicio, o para el trabajo. Algunas han perdido el trabajo. Davinia Zayas, que es una de las que estuvo aquí con nosotros, trabajaba en una peluquería, y ella misma le pidió a la dueña que no le renovara el contrato, porque es que no podía, porque los productos le provocaban urticaria. Claro, porque, perdona que te interrumpa, Alba, para llegar a darse cuenta que todos esos síntomas que tenían estaban vinculados con el Essure, imagino que no sería inmediato. Es decir, uno empieza a sentirse mal y piensa que es por otras cosas, y tiene un trance, un tiempo en el que
primero tiene que quedar con lo que se tiene y luego vincularlo con ese método anticonceptivo que en principio no pensaban que iba a generar ese problema. Efectivamente, de hecho, ellas, cada una por su cuenta, empezaron a tener bueno, pues estos síntomas, ¿no? Eran hemorragias continuas, infecciones de orina continuas. O sea, muchas me contaban que ellas con cada periodo tenían una infección de orina. Madre mía. Dolores como de parto, urticaria, como te he comentado, incluso algunas han llegado a tener calores premenopáusicos que incluso se los diagnosticaron como premenopausia, cuando muchas de ellas no superan ni los 40 años de edad. Fíjate. Entonces, en el caso de Esther, que es la chica con la que, bueno, que hemos visto hablar en el vídeo, efectivamente, ella contaba que asoció lo que le pasaba porque una Navidad, viendo la televisión, escuchó que había miles de afectadas por el método SURE. Entonces se puso a investigar y es lo que ella cuenta cuando le hacen la prueba del níquel, porque como uno de los componentes del SURE es el níquel, ella era alérgica en el máximo nivel, o sea, tenía veneno en su cuerpo, como ella decía. Pues se entera de la plataforma de Facebook y así es como se van poniendo en contacto unas con otras. O sea, realmente nadie les da, ningún médico les da la razón. De hecho, ellas es lo que piden, lo que reclaman es, por favor, un médico que nos avale lo que estamos diciendo. Porque esa situación, me imagino, Horacio, tampoco por parte de la farmacéutica, de la fabricante, ¿no?, del método, Bayer, creo que es, ¿no?, la responsable. Sí, Bayer en 2013 compra a la empresa que había citado anteriormente. No sé si da algún tipo de respuesta, explicación, asume esta problemática, pasa completamente o lo ha retirado. Bueno, los hechos se precipitan en el último año, pero bueno, como bien decía Alba, el problema es que tanto las administraciones sanitarias como sobre todo los ginecólogos y por supuesto la firma Bayer alemana, cuando no les contestan o las tildan de locas, se habla de estas son las locas del Facebook. Hombre. Pero no dan ninguna explicación, es decir, ¿qué respuesta dan ante una problemática que le está saltando en las manos? El doctor Arjona, que como he dicho antes era pionero, en 2015 decía, por ejemplo, que este método se quedaba embarazadas 2,5 mujeres cada 1000 frente a las 18 por 1000 que se quedaban con la ligadura de trompa, refrendando ahí su efectividad, y que las complicaciones no pasaban de un 0,3%. De hecho, decía que en Córdoba, de los 8.000 implantes que se habían colocado, solamente 9 se habían tenido que retirar y que había sido por una mala colocación. Y bueno, como decía, los hechos se han precipitado en el último año. El año pasado, por ejemplo, el Defensor del Pueblo admitió la queja de una mujer cordobesa, por no entretenernos mucho. Ya este año, también la Audiencia Nacional, en marzo, admitió a trámite una denuncia a través de un letrado cordobés contra el Ministerio de Sanidad, el Sistema Nacional de Salud y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, que es quien aprueba la licencia de los medicamentos. Y bueno, y como decía, ya los hechos se han precipitado pues este verano, porque en agosto, a primeros de agosto, bueno, ha habido ya países antes que lo han suspendido, algunos países europeos, Holanda, Finlandia, pero es en agosto cuando la propia agencia esta que he citado pues hace una nota informativa en la que insta a Bayer a cesar la comercialización. Y cesa, ¿no? En principio, que un poco el argumento es que le falta una certificación y la suspenden por 3 meses hasta noviembre, pero no pasa ni un mes hasta que la propia Bayer, el 19 de septiembre, ella misma la que voluntariamente cesa la comercialización y venta del método, pero esgrime que son por motivos comerciales, que la demanda ha caído. Pero uno asume, por supuesto, que buscan una salida decorosa, imagino. Sigue R en que no hay una relación causa-efecto. Pero son muchas mujeres, ¿no? Estamos hablando de que no son casos tan aislados. A ver, son muchas mujeres, pero realmente el porcentaje con respecto a todas las mujeres que llevan el método de SURE no es tan elevado. Lo que pasa que, claro, son 1000 mujeres, no estamos hablando de 1 o 2. Entonces, ellas lo que reclaman es eso, que les escuchen, que vale, que a lo mejor es un porcentaje pequeño con respecto al total de mujeres. ¿Han podido influir
Perdona que te interrumpa en ese sentido, cuando ellas dicen que reclaman que se las reconozca, ¿no? No sé si han podido influir otra serie de patologías que tengan esas afectadas para que el SURE no haya funcionado, o la problemática de estas 1000 mujeres demuestra que es culpabilidad del propio SURE. Vale, a ver, muchos de los efectos vienen porque les sale una reacción alérgica al níquel, que es el que le produce todos esos efectos secundarios, ¿no? Y de hecho hay mujeres, también hablamos con una de ellas, que tienen el método SURE y que para ellas es un éxito. Y que les apena mucho que un avance tan importante en la ciencia como es el método SURE, pues haya tenido que ser retirado porque ha dado problemas. El problema es que si esas mujeres hubiesen sido sometidas a una prueba previa de alergia, pues se hubiese podido evitar todo este embrollo, ¿no? Por así decirlo. De hecho, incluso ya operadas, muchas han tenido que ser doblemente operadas, el caso de Esther, por ejemplo, porque tampoco se hizo una prueba dentro de quirófano. Y es que el SURE, para que funcione, es muy fácil. Eso lo que provoca es que una hinchazón en la zona de las trompas de falopio, entonces realmente rompe lo que es el muelle. Entonces, y hay trozos que se reparten. Hay trozos que danzan. Y hay un por el problema útero. agravado que es irreversible. O sea, Exacto. que quitarlo, ahora vamos a quitarlo. ¿Cómo? Uf. Pero a estas denunciantes se ha optado por retirárselo, ¿no? Bueno, se ha optado después de mucho batallar con los médicos. Pero a pesar de habérselo quitado, las consecuencias están ahí, claro. Hombre, las consecuencias es que mujeres de 36, 37, 38 años no tienen útero. Es verdad que ellas se pusieron en el SURE por una decisión propia. También algunas fueron un poco dirigidas, por así decirlo, por sus médicos, porque unas iban a por el DIU, otras iban a por una ligatura de trompas de falopio y les vendieron este método como algo... Efectivamente, pero es una decisión que tomaron ellas. Ya hay 400 mujeres en España a las que se les ha retirado el SURE, y aquí teníamos el testimonio magnífico de Esther, que te responde claramente a tu pregunta, ¿Cómo ¿no? ha pasado Cómo dice que se encuentra una vez que le han retirado fehacientemente todo el implante y que es una mujer nueva. Sí. Yo creo que es la prueba más palmaria de si realmente eso le estaba provocando los males o no. Yo creo que es obvio, ¿no? La última, compañeros, que nos vamos quedando sin tiempo, hemos planteado la situación, ¿no? Hemos contado lo que ha pasado. A mí siempre me gusta dejar un mensaje para qué va a pasar a partir de ahora, porque claro, hay muchas mujeres que siguen teniendo el método SURE, que les va bien, otras que están en este camino. Leyendo lo que habéis leído, que Bayer ha retirado finalmente, por otras causas, pero ha retirado el método, ¿cómo creéis que va a evolucionar esto? Es decir, hay pruebas, hay documentos que atestiguan que las que los tienen y no le están dando problemas, pues van a seguir bien. Estas personas que están afectadas y están en medio proceso, ¿qué les falta? ¿Qué camino les queda por recorrer? Y entiendo que su gran exigencia es esa, ¿no? Que haya algún médico que les confirme, oiga, usted ha pasado esto por lo que le han tenido colocado. Comparando casos, ellas mismas se dieron cuenta de que la cosa había evolucionado, ¿no? Mientras que a Esther le costó muchísimo bueno, pues que atendieran su petición de retirada, Rocío Carmona, otra de las afectadas, fue a urgencias y en menos de 2 meses estaba resuelto, consiguió que se lo retiraran, ¿no? Entonces va avanzando, pero nadie va a reconocer realmente que el SURE, al no haberse hecho esas pruebas previas, pues está dando problemas. ¿Por qué no lo van a reconocer? Porque la mayoría de mujeres les ha funcionado bien. Claro. Entonces, ¿cuál es la salida fácil? Pues retirar el producto porque es un producto polémico y se acabó. Lo único que tienen estas mujeres ahora es seguir batallando individualmente, eso sí, porque por conseguir que les retiren el SURE, pese a que eso suponga pues la retirada de trompas de falopio y el útero, y algunas pues se están planteando de forma individual denunciar. Horacio, la sanidad andaluza en este sentido no está al lado de estas usuarias, ¿no? Porque no acaba por reconocer, es muy difícil, ¿no? Es un papel complicado, claro. Hay muchos intereses de por medio y volvemos a recalcar, es un porcentaje muy pequeño, pero yo creo que la conclusión de todo esto, más allá de que el método, pues se puede decir que en líneas generales ha sido un éxito y ha traído a lo mejor muchos beneficios a muchísimas mujeres, pero yo en todas estas cosas siempre digo lo mismo, con que haya una a la que le fastidie la vida, ya hay que pensarse
2 veces si esto pues, tiene que seguir adelante, porque es que es una persona, a lo Ya mejor se la no le fastidiaba. importa a nadie, pero es una persona. En este caso No son es más de un- una, bastantes más de una. Claro que sí. Bueno, compañeros, muchas gracias A ti por por vuestra invitarnos. sapiencia que habéis compartido con todos los espectadores del Correo de Andalucía, que creo que habéis aclarado y bastante este asunto y ha quedado muy clarito. Gracias, Alba. A ti por invitarnos. Horacio, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ti, que aquí estamos para cuando haya que... Bueno, vendrán más, ¿eh? Porque han superado la prueba con nota. Bueno, señores, pues hasta aquí ha llegado el programa de este miércoles. Como siempre, muy agradecidos porque estén ahí y porque hayan compartido estas 2 horas de programa con todos nosotros. La semana que viene, el miércoles, es 1 de noviembre, festivo, tendremos una programación especial. Lo Hablamos regresa en su contenido habitual en toda su amplitud y magnitud el miércoles 8 de septiembre. Entonces, como ahora, estaremos aquí para contarles todo lo que pase en Sevilla, porque en esta casa la actualidad de la ciudad la hablamos.